¿Qué tal a todas y todos? Tengan todos ustedes muy buenos días y bienvenidos a todos los que se van conectando a una nueva sesión de nuestros webinars en el alero de nuestras actividades ProPyme. Vamos a ir luego ir saludando a todos los que nos van tirando las buenas energías y como siempre los muy buenos días a través del chat de la sesión del día de hoy, miércoles 1 de septiembre. Algunos festejando como yo haber pasado agosto y otros festejando el inicio del mes de la patria y las proximidades de las fiestas conmemorativas de nuestro país. Así que por unas o por otras, algunos estamos festejando por partida doble. Así que feliz y contento de estar un ratito hoy día compartiendo con ustedes y agradecer a cada uno de los que se van conectando a lo largo de nuestro país, que ya los voy a ir saludando como siempre y de costumbre a través del chat. Para ir comenzando, me presento. Mi nombre es Andrés Guesman, director de desarrollo de ProPyme, y conjunto al equipo de ProPyme le damos la más cordial bienvenida a todas y todos los que se van dando cita en esta sesión del día de hoy, donde vamos a estar respondiendo, pero no una buena pregunta, una gran pregunta. ¿Cómo una pyme debe estructurar su financiamiento? Quizás algo medular, quizás algo que existe mucho en desconocimiento, quizás algo que nos va a poder ayudar a entender desde el punto de vista de las finanzas, desde el punto de vista de cómo manejar nuestras pymes, independiente el tamaño, independiente el rubro, independiente lo que me dedique, dependiente cuánto tiempo llevo. Creo que en un ratito más José Luis Jara Zavala nos va a estar comentando desde el punto de vista, ¿no? Ingeniero comercial, MBA y socio director en Activa Pyme Consultores, profesor universitario en Finanza, Economía y Gestión de Tesorería y colaborador e invitado especial de la Asociación de Empresas de Factoring de Chile, EFA. Además, partner de hace mucho tiempo de ProPyme. Así que un ratito más vamos a estar con José Luis, que nos va a estar comentando y aclarando esta gran pregunta en la sesión del día de hoy. Antes de ir ya comenzando, solo recordarles la parte técnica, quienes vayan conectándose por primera vez a la sesión del día de hoy, que hoy día estamos conectados todos desde la conexión de internet que pueda tener cada uno. Entonces, eso puede hacer que tengan alguna intermitencia en la transmisión y en la sesión completa del día de hoy. Para ello, quienes tengan algún problema durante la transmisión, que se quede pegado, dejen de escuchar o simplemente dejen de estar conectados, la primera medida que tienen es un botón arriba que les dice reconectar, que les dice arriba en rojito, que lo apretan y actualiza a breves segundos la imagen, la sesión, y los vuelve a conectar. Si a pesar de apretar ese botón una y varias veces para poder reconectar y volver a enchufarse, como digo siempre con la sesión, tienen la posibilidad de volver a conectarse al link de acceso que le hicimos llegar junto al equipo ProPyme desde algún dispositivo que puedan tener plan de datos, un plan móvil, 3G, 4G, generalmente los teléfonos celulares, hoy día todos, la mayoría tenemos, ¿no? Y si no lo están ocupando en este momento para trabajar, también pueden vivir la sesión y tomar la sesión del webinar desde alguna plataforma, desde algún dispositivo, tablet, celular, el mismo computador, por supuesto. Entonces, la recomendación son que si tienen algún problema, pueden apretar el botón conectar que les aparece arriba, y si a pesar de ello siguen teniendo alguna intermitencia, pueden volver a conectarse desde algún dispositivo móvil que puedan tener algún plan de datos. Con eso hace que la conexión sea un poco más estable. ¿Por qué? Porque hoy día, de estar conectado desde alguna red Wi-Fi que se comparte con otra gente del equipo, en sus hogares, lugares de trabajo, donde estén tomando la sesión, debilita un poco la señal y hace que a veces se pueda un poco intermitente. Solamente por eso es que finalmente va a depender mucho la conexión que tengamos cada uno de nosotros para tener una buena transmisión del día de hoy. A pesar de ello, si siguen teniendo alguna intermitencia, no ha pasado algunos casos, sabe que no hay caso, no puedo conectarme, bueno, a partir de hoy mismo en la tarde, después de almuerzo, diríamos por ahí, ¿no? Les vamos a hacer llegar la grabación de la sesión completa, ¿no? No es más que el link del video que lo subimos a nuestro canal de YouTube. Y también les vamos a hacer llegar la presentación de José Luis en versión PDF para que lo puedan descargar. Es decir, vuelven a ver en los tiempos que ustedes tengan la sesión y además al lado o en paralelo pueden tener la presentación misma que nos va a estar haciendo José Luis en un ratito más para así poder tener ambas estructuras y ambas información a la mano y así lo pueden volver a retomar ustedes con vuestros equipos de trabajo, con quien gusten, pero van a contar ello. Postdata, entre paréntesis, siempre lo digo, revisen todas las carpetas de vuestros correos electrónicos. No siempre le estamos llegando en la bandeja principal. A veces podemos llegar los no deseados,
A veces podemos llegar a la bandeja promociones, a veces podemos llegar a la bandeja spam, así que por favor revisen igual en la tarde. Son bandejas que no siempre estamos revisando, pero que puedan por lo menos poder ver, digamos, la instancia de revisarlo para que puedan tener, digamos, la información a mano, ¿sí? Así que echa esa claridad para que puedan tener a partir hoy en la tarde, bien digo, la información a mano y la pueden volver a revisar. Antes de comenzar, ¿les parece que les voy saludando rápidamente en estos minutitos que nos quedan antes de ya partir? Carlos Horta, buenos días, saludos desde Puerto Natales, en Magallanes. Un gran abrazo al extremo sur allá, don Carlos, gracias por conectarse. Aurora Galleguillo nos dice buenos días. Isabel Villablanca, gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Isabel, por conectarte y por darte también a ti el tiempito de estar junto a nosotros en el día de hoy para aprender de esto, de la estructura y de la estructura y el financiamiento. Carolina Hernández no se escucha. Carolina, intenta volver a reconectarte. A ver si puedes mejorar por ahí. Y si tienes problema con el audio, también puedes la posibilidad de conectarse a audífonos si es que tienen al computador o al dispositivo y así puedan tener una buena sesión. Aida Hermosilla, Laura Rojas, Juan Carlos Vidal, Héctor Cabrera, Víctor Durán, Patricio Donoso, Bárbara Castillo nos dice buenos días de Puerto Montt. ¿Cómo estás, Bárbara? Un gran abrazo. Gloria Guerra, Jordana Varas, Claudia Arce, Felipe Galvez, Rosa Burns, José Arancibia, Pierre Negroni, Jorge Céspedes, gracias por invitarme, gracias a ti por participar, Jorge, Patricia Riquelme, Eduardo, pasan todos y pasan rápidamente desde Copiapó, Olga Campos, Raimundo Romero, Nora Quintana, desde la 9ª de Cholchol, nos saluda Eduardo Pranao, Patricia Riquelme, desde Talcahuano, Rodrigo Salmerón. En el conocimiento está el crecimiento, sin duda que sí, Rodrigo, gracias por compartir. Desde Coquimbo, Jonathan Lepe, Carmen Troncoso, Carolina Álvarez, Jorge Poblete. Solo escucho, nos dice Carolina, al medios quienes estén en la sesión previa, hay un botón como de play de Netflix, muy parecido, aprieten ese botón y así inician la transmisión con la estructura de que van a estar presentando. Jorge Poblete desde Talca, Marta Vivanco de Curicó, desde Puerto Montt, Alberto Peters, Daniela Soto, en fin, Roberto Fuentes de Curicó, Carolina Álvarez ya arreglado. Genial, Carolina, dedito para arriba para ti. María Laura Jara, Yerko Jutronch desde Santiago, Leonardo Pinzón desde Victoria. En fin, ya superamos a los 500 pymes que hemos estado conectando hoy día y así iremos sumando más a lo largo de este ratito que vamos a estar compartiendo Antofagasta, Roberto Arriagada también, Pilar Jara, en fin, a todos. Un gran abrazo virtual a todas nuestras pymes y emprendedores de norte a sur del país. Antes de comenzar entonces con la sesión del día de hoy, como siempre, nuestros amigos de la Mutual de Seguridad muy preocupados de nuestra calidad de vida, de la prevención de los riesgos, de los accidentes, de lo laboral, y a pesar, aunque no lo crean, ser un evento telemático, a distancia, que estemos hoy día cada uno desde nuestros lugares, siempre nos dan una recomendación importante a seguir. Breves minutos ese video y ya nos vamos hoy día con la sesión con José Luis Zahara, que nos va a estar comentando cómo una pyme debe estructurar su financiamiento. Vamos al video y comenzamos la sesión del día de hoy. Hola, les habla el profesor. Si estáis acá es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy. Junto a Bruce y Mutual de Seguridad nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura, ¿vale? Y para eso usted tiene un plan, ¿cierto, profesor? Sí, claro. Conéctate seguro con Mutual de Seguridad, con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota. Dígame, profesor, ¿puedo verlo acostado en mi cama? Mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador. Mantente derecho con la posición de tu cuello. Así evitamos dolores lumbares o articulares. ¿Y si me conecto sentado en mi sofá, cómodo y seguro? Insisto, te recomiendo una silla con apoyos que mantengan tus codos, espalda y cadera totalmente rectas. Profesor, si quisiera unirme a este evento, pero estoy en una misión con una bomba a punto de explotar, ¿puedo? Antes que nada, termina la misión, desactiva esa bomba y luego buscas un lugar seguro con poca afluencia de gente.
¿Y si estoy en una persecución? Lo mismo, con la diferencia que si conduces o caminas no puedes usar tu smartphone, te expones a un accidente, ya lo sabes eso, tío. Por eso, si el evento te sorprende en el camino, detienes el vehículo y disfruta de la jornada. Profesor, si salgo en una misión con Lara, ¿me puedo conectar? Claro que sí, recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla, mantener distanciamiento físico, las manos desinfectadas con alcohol gel en todo momento y buscar un lugar donde ver el evento, evitando así el tránsito de personas. Ok, rayos, profesor. Usted tiene todo bajo control, ¿eh? Para eso estamos junto a Mutual de Seguridad, para prevenir. Ahora, ya conectados con la prevención, podemos comenzar. 3, 2, 1, ¡vamos! Cambio y fuera, profesor. Ahí teníamos al profesor que nos indicaba las medidas junto a Bruce. Tuvimos un pequeño desfase al final del video. Esta es la magia de estar en vivo. Y para comenzar, quiero ir presentando a quienes hacen posible que tengamos hoy día a José Luis en pantalla. Y son nuestros amigos y nuestros partners de la empresa, de la Asociación de Empresas de Servicios Financieros AG EFA, y quien nos está acompañando, Pilar Velasco, su gerente general. Pilar, quiero agradecerte enormemente acompañarnos, primero que todo, el tiempo, la disposición y sobre todo acercarnos a esta interesante información y esta interesante temática que hoy día vamos a estar abarcando para todas nuestras pymes a lo largo del país. Así que te quiero dar la más cordial bienvenida y gracias por estar ahí. Gracias, Andrés. Tu labia es maravillosa. Ojalá uno pudiera comunicarse en forma tan fluida como tú. Le quiero dar la bienvenida a todos los que están presentes a nombre de EFA, que somos una asociación gremial que reúne empresas de servicios financieros no bancarios orientadas a las pymes. Les damos la más cordial bienvenida a este taller. La presentación de hoy va a estar a cargo de nuestro colaborador y experto en el tema, José Luis Jara, y destaca nuestro gran compromiso con la educación financiera a las pymes, en donde ya llevamos cerca de 4 años con ProPyme, turnándonos en diversas temáticas que tienen que ver con el financiamiento inclusivo. El taller de hoy nos aborda, como decía Andrés, un tema tan clave como lo es mantener la salud financiera de su empresa. Nosotros en EFA tenemos diversos comités de trabajo y vemos con más frecuencia de la que quisiéramos que muchas pymes están bastante permanentemente en la cuerda floja, ya sea porque no hicieron una planificación financiera adecuada y consistente con su realidad, o porque su nivel de endeudamiento era superior al recomendable, o porque simplemente estaban financiando deudas de corto plazo con instrumentos de largo o viceversa. Entonces hoy día veremos una suerte de orientación para las pymes, para ustedes, para que puedan llevar a cabo una adecuada estructuración de su endeudamiento en el corto y largo plazo, de acuerdo a sus propios ciclos de negocio y a sus necesidades de financiamiento. Hago el alcance que EFA reúne empresas de servicios financieros. Nosotros somos una asociación gremial de socios, que reunimos socios que ofrecen herramientas de financiamiento, pero como asociación gremial nosotros no las ofrecemos directamente. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es entregarle educación financiera en diversos temas. José Luis Jara Zavala, que fue el presentador de hoy día, fue socio de EFA, incluso formó parte de nuestro directorio unos años. Es una persona que ha trabajado financiando a las pymes desde distintos sectores, ya lleva más de 25 años de experiencia, y hace unos meses tomó la decisión de recopilar toda su experiencia y emprender. Hoy tiene su pyme, y a través de la cual se dedica a asesorar a otras pymes en torno a la estructuración de financiamiento. Hoy es colaborador de EFA y es un profesional muy sensato y experto en lo que hace, por lo tanto, los invitamos a tomar atención, a tomar apuntes y a hacer todas las preguntas que quieran para poder sacar a flote este tema tan relevante. Andrés, muchas gracias y espero que tengamos éxito y convocatoria. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos en esta jornada del día de hoy. Y ahí estamos ya presentando a José Luis. También enviarte un gran abrazo, José Luis, desde ya. Gracias por tu tiempo, por tu disposición. Solo recordarles a los que se van conectando, porque lo están preguntando, ya estamos llegando casi a los 700 conectados, que la grabación y la presentación se las vamos a hacer llegar hoy día a la tarde a los correos electrónicos, a vuestros correos electrónicos, para que lo puedan revisar. Así que, como bien dijo Pilar ahí, pueden tomar apunte y si no, en la tarde van a tener la información. José Luis, gracias por tu tiempo. Te cedo micrófono, pantalla. Me voy al chat a atender las preguntas de todos nuestros asistentes y al final dejamos
los minutos para poder ir profundizando algunos temas y algunas dudas que tengan. Desde ya, un gran abrazo, José Luis, mucho éxito y de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos y a todas los que ya están conectados. Agradecer a Pilar y a EFA y a ProPyme por la invitación y tener la posibilidad de compartir con ustedes experiencias que probablemente vamos a ir conversando durante la presentación y que son cosas que ustedes han vivido. Muchas de las cosas que vamos a conversar son situaciones en las cuales ustedes se han visto enfrentados y no, lo que nos importa de este taller es finalmente que podamos, ¿no es cierto?, identificar aquellos aspectos de mayor preocupación desde el punto de vista de la gestión financiera de una empresa y tomar lecciones de cuáles son las mejores opciones y las mejores alternativas para planificar adecuadamente la gestión financiera de una empresa. La crisis sanitaria, el COVID, ha hecho de manifiesto, ¿no es cierto?, que en los últimos 18 meses hayamos enfrentado las empresas distintas problemáticas, pero todas convergen en un mismo problema, en un mismo síntoma, que ante la reducción de la actividad económica, el cierre, ¿no es cierto?, de muchas oficinas, empresas, producto de las cuarentenas, redujo significativamente las ventas y eso ocasionó significativas reducciones en los ingresos y por consiguiente a todos se nos vio fuertemente impactada la liquidez, tanto a nivel de empresas, por recibir menos ingresos por venta, incluso como personas naturales y familias por recibir menos ingresos producto de nuestras pérdidas de trabajo o reducción de nuestra jornada laboral. Por tanto, la problemática, ¿no es cierto?, que enfrentamos hoy día por la contingencia se ve agravada cuando enfrentamos una mala planificación financiera que más de una vez nos ha generado un dolor de cabeza, una molestia, una preocupación. Y es tan importante esta situación de la planificación financiera apropiada, adecuada, porque en más de una ocasión una mala planificación financiera, una mala gestión de la liquidez de las empresas ha tenido como consecuencias incluso el cierre por problemas de caja. Voy a poner solo un par de ejemplos que han ocurrido, ¿no es cierto?, que probablemente fueron agravados, ¿no es cierto?, a raíz de la crisis de la pandemia, pero las heladerías bravísimas enfrentaron, ¿no es cierto?, tuvieron que cerrar producto de problemas de liquidez, no fueron capaces de enfrentar esta situación. Supermercado Montserrat pasó exactamente lo mismo y podríamos, ¿no es cierto?, nombrar una serie de casos que han enfrentado problemas de plana planificación financiera y problemas de liquidez. Por tanto, eso es una de las principales dificultades que vamos a ir analizando en esta vuelta. Otro elemento importante que da cuenta, ¿no es cierto?, de las dificultades y muchas veces los errores, si esto fuera tenis, errores no forzados que muchas veces enfrentamos las empresas, es que nos endeudamos, ¿no es cierto?, por encima de nuestras posibilidades. Muchas veces por una mala planificación financiera, eso nos obliga a tomar decisiones apresuradas o decisiones no debidamente bien evaluadas, y eso, por ejemplo, tiene como consecuencia que endeudemos nuestra empresa por sobre sus reales capacidades de pago. O, que es muy común, y lo vamos a comentar un poco más adelante, que es el caso más recurrente en términos de los errores no forzados, como lo denomino yo, es que financiamos, ¿no es cierto?, el crecimiento de nuestra empresa con financiamientos de corto plazo. Y esa es una problemática que permanentemente la enfrentamos. Y digo que es un error no forzado porque muchas veces la premura, la urgencia, el evaluar rápidamente, ¿no es cierto?, una buena oportunidad de corto plazo, pero que eventualmente en el largo plazo no puede dejar de ser buena, nos obliga, ¿no es cierto?, o nos empuja a tomar estas decisiones erróneas desde el punto de vista de la estructura de los financiamientos. ¿Cuál es el objetivo del taller? Bueno, este taller lo que intenta es generar o entregarles a ustedes herramientas que permitan una adecuada estructuración financiera. Identificar, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos a los cuales tienen que poner la atención de forma tal que, ¿no es cierto?, puedan identificar
las situaciones que pueden estar generando una situación de riesgo desde el punto de vista de la estructura financiera y cómo, ¿no es cierto?, podemos establecer una adecuada estructura que les permita finalmente cumplir sus objetivos de corto plazo, desde el punto de vista del negocio, pero también desde el punto de vista del largo plazo para el crecimiento y la continuidad de sus empresas. Adicionalmente, la idea es que podamos, en un lenguaje sencillo y con herramientas bastante simplificadas, ¿no es cierto?, el poder diseñar una política de financiamiento que vaya en línea o esté en sintonía con sus propios objetivos, estrategias de cada uno de sus empresas o negocios. Hay objetivos de corto y largo plazo que cada uno de ustedes, de acuerdo a sus propios emprendimientos, quieren satisfacer. Bueno, y lo importante es que vayamos, ¿no es cierto?, avanzando en esa perspectiva con la ayuda de este taller. Obviamente que lo relevante aquí es que podamos hacer un uso óptimo de los recursos financieros. Sabemos que los recursos financieros son escasos por definición, ¿no es cierto? Todas las empresas de menor tamaño, los emprendimientos, los nuevos emprendedores, nos enfrentamos a la problemática de las restricciones de recursos. Y ante esa problemática, ¿no es cierto?, tenemos que optimizar el uso de los recursos. Y cuando pensamos en la optimización del uso de los recursos, estamos pensando cómo optimizamos nuestros recursos al momento de comprar nuestras materias primas, cuando vendemos nuestros productos, cuando elaboramos, fabricamos nuestros productos. Hoy día que la logística se ha convertido en un elemento tan clave, bueno, cómo optimizamos, ¿no es cierto?, los recursos destinados a las actividades de logística. Todos aquellos elementos vinculados a la obtención de financiamiento y la estructura de financiamiento finalmente inciden en todas las distintas etapas que tiene nuestra empresa o nuestro negocio. Y por último, poder identificar cuándo contamos con un nivel adecuado de deuda que nos permita cumplir, ¿no es cierto?, con las obligaciones tanto en el corto como en el largo plazo. Para partir, el concepto de tesorería. En las empresas se habla de la tesorería, de la gestión de tesorería, y esto aborda a todas las empresas de todos los tamaños. La tesorería no es otra cosa que la gestión de la caja, que es el conjunto de operaciones relacionadas con la operación de la caja, el tan llamado flujo de caja. Todos, ¿no es cierto?, diariamente revisamos nuestras cartolas bancarias, revisamos, ¿no es cierto?, nuestras disponibilidades de fondos y vemos cómo está la disponibilidad de fondos en efectivo con los cuales cuenta nuestra caja. Bueno, la gestión de tesorería lo que intenta es gestionar los elementos claves que están vinculados a la gestión del flujo de caja. Y entre ellos tenemos todo lo que son los flujos de cobro y pago. La venta de nuestros bienes y servicios, ¿no es cierto?, finaliza cuando nos pagan. Y por tanto, todo el proceso de cobro, recaudación, es un elemento importante. ¿Cómo le pagamos nosotros a nuestros proveedores o a nuestros acreedores, nuestros proveedores de materias primas, insumos, nuestros acreedores por servicios que son complementarios a la prestación de nuestro negocio? ¿Cómo pagamos nuestras remuneraciones, los anticipos? ¿Cómo nos relacionamos con nuestras instituciones financieras, los bancos, las compañías de leasing, las compañías de factoring? En fin, ¿cuál es la relación, ¿no es cierto?, con estas instituciones financieras en términos de la disponibilidad que nos pueden ofrecer respecto de recursos financieros? En fin, la gestión de tesorería aborda todos estos elementos. Y probablemente ustedes, que son empresarios, emprendedores, son las personas que comercializan, que venden, que negocian con los proveedores y que finalmente también en sí mismo, en ustedes, está la gestión de su caja, la gestión de la tesorería de su negocio. Por tanto, desde ese punto de vista, las decisiones, ¿no es cierto?, en el manejo de la caja es relevante, porque adicionalmente, y muchas veces se nos pasa de largo, es que la gestión de la tesorería, la gestión de los flujos de caja es una gestión diaria. Diariamente tenemos que estar preocupando de tomar gestiones de recaudación, diariamente estamos tomando decisiones de pago, y si no son diarias, serán semanales, pero es de una frecuencia y muy rápida, son de muy corto plazo y por lo tanto desde el punto de vista da la relevancia que tiene. Uno de los problemas que intenta resolver la gestión de tesorería es el concepto de
los problemas de liquidez. La gestión de tesorería es el elemento clave para la empresa. Ya lo decíamos hace pocos minutos atrás, porque de alguna manera el que una empresa resuelva de manera óptima su gestión de caja, su flujo de caja, le permite ser viable económicamente y tomar buenas decisiones. ¿Con qué propósito? Con evitar los problemas de liquidez. ¿Qué son los problemas de liquidez? Muchos de ustedes ya lo saben, lo viven, lo perciben. Es simplemente cuando mis ingresos en efectivo son inferiores a mis egresos en efectivo. Ahí se presenta el primer síntoma del problema de liquidez. Otros lo definen como la incapacidad que tenemos las empresas cuando enfrentamos el problema de liquidez para hacer frente a cumplir con nuestras obligaciones de corto plazo. Y eso tiene como consecuencia, adicionalmente, que el hacer imposible cumplir con nuestras obligaciones de corto plazo por estos problemas de liquidez, nos vemos enfrentados, por ejemplo, a un incremento de los costos financieros porque comenzamos a pagar con retraso. Ese retraso genera el cobro de intereses y, por lo tanto, nuestro costo financiero hay un mayor pago de intereses, lo cual hace aún más exigente las necesidades financieras. Otros hablan también de que los problemas de liquidez dicen relación con las dificultades de que ciertos activos de nuestro negocio no los podamos hacer líquidos. Nosotros, como desarrollamos alguna actividad comercial o industrial o de servicios, tenemos dos grandes activos que podemos hacer líquidos. Uno son nuestras cuentas por cobrar, que se originan por las ventas a crédito que le otorgamos a nuestros clientes, y lo otro son nuestros inventarios. Bueno, cuando tenemos dificultades para que esos activos los podamos hacer líquidos, entonces vamos a tener problemas de liquidez. ¿Y cuándo nos pasa eso? Bueno, en el caso de nuestras cuentas por cobrar, cuando nuestros clientes retrasan el pago oportuno de las ventas que le hemos otorgado, o de frente no nos pagan, nos dejan de pagar, o bien cuando la rotación de nuestros inventarios se hace más lenta, es decir, nuestra capacidad de venta se ve reducida y por lo tanto acumulamos inventario. Eso obviamente que va generando problemas de liquidez. Por lo tanto, si ustedes se fijan, lo que hemos ya avanzado en estos primeros minutos de conversación es que esto está íntimamente ligado al funcionamiento de nuestro negocio comercial, está íntimamente ligado, ¿no es cierto?, a lo que son nuestras decisiones de venta, de nuestras decisiones de venta al crédito, de momento en que está vinculado a nuestras cuentas por cobrar de nuestros clientes, y por otro lado, ¿no es cierto?, en la operación propia de nuestro negocio, en lo que dice relación cómo nos abastecemos con nuestras materias primas. Por lo tanto, de ese punto de vista, es relevante, ¿no es cierto?, la gestión de tesorería para evitar que enfrentemos problemas de liquidez o probablemente para minimizar los riesgos que significan los problemas de liquidez, porque en el escenario actual que hemos estado viviendo, probablemente todas las empresas hemos vivido problemas de liquidez y lo importante es cómo lo hemos enfrentado y cómo hemos minimizado los riesgos que eso significa. Ya anticipaba ya que los problemas de liquidez es porque, oye, no podemos hacer líquidos algunos de nuestros activos, pero también hay otros elementos, ¿no es cierto?, que dan cuenta de por qué surgen los problemas de liquidez. Y aquí podemos ver en la presentación algunos elementos que son los más comunes. Ya lo decía yo, la pandemia ha generado y generó una fuerte caída en las ventas, que afortunadamente hoy día hemos estado conociendo que la actividad económica se recupera, el consumo ha estado, ¿no es cierto?, volviendo a niveles de crecimiento por sobre lo que era la situación de crisis y eso ha permitido recuperarnos, pero durante el periodo de la pandemia sufrimos fuerte caída en las ventas y junto con ello también se nos redujeron las ganancias y por tanto eso es un golpe muy fuerte a la capacidad de generar liquidez de las empresas y por tanto es la primera o una de las primeras razones por las cuales vamos a generar problemas de liquidez. Otro elemento que genera de manera importante problemas de liquidez son la sobreinversión en activos. Muchas veces ocurre que tomamos decisiones de adquirir un activo, que nos significa inmovilizar una cantidad importante de recursos
y la productividad de ese activo en relación a aportar rentabilidad y generación de ingresos a nuestro negocio es baja en relación a la inversión que nos significó realizar, y obviamente que eso inmoviliza recursos. Por lo tanto, ojo con las sobreinversiones. También el tema de los excesos de inventario. Los excesos de inventario se producen por dos razones. Ya lo anticipaba yo, eventualmente cuando se produce una fuerte caída en nuestros niveles de venta, eso implica que se nos acumulan los inventarios. Pero también por malas decisiones de compra. Muchas veces nos sucede que un proveedor nos ofrece hacernos un descuento mayor por comprar una mayor cantidad de una materia prima, un material de embalaje, en fin. Y muchas veces somos seducidos por esta oferta y inmovilizamos recursos comprando una mayor cantidad de inventarios para aprovechar este descuento, pero posteriormente nos vemos enfrentados a que nuevamente este mayor inventario tenemos dificultades para volver a hacerlo líquido. Por lo tanto, nuevamente enfrentamos ahí una situación de problemas de liquidez o el riesgo de enfrentar problemas de liquidez si es que estos inventarios, esta gran mayor acumulación de inventarios, no podemos hacerlo líquido en el corto plazo. Ya lo decía yo también delante, y probablemente esto es uno de los problemas más recurrentes que viven las empresas de menor tamaño, las pymes, los emprendedores, es que el retraso o el incumplimiento del pago a los clientes. Esto es una problemática, a pesar de que se ha intentado avanzar en el pago a 30 días, la realidad de los hechos, y probablemente muchos de ustedes compartirán conmigo que no es del todo satisfactorio, los plazos siguen siendo extendidos en el pago de los clientes. Se nos produce ahí un problema no menor. Cuando tú eres un proveedor pequeño y tienes un gran cliente, enfrentamos el problema de el retraso en el pago, que pago 2 veces al mes, que pago el día 15 y el día 30, pero si no entraste al proceso de pago el día 15, tu pago se te posterga a otros 15 días más y probablemente eventualmente te podían decir, oye, ¿sabes qué? Estoy retrasado y espérame otro poco más. Y la capacidad de negociación se nos ve fuertemente disminuida y obviamente eso genera una situación de impacto en nuestra caja porque esos flujos de ingresos que esperábamos percibir, ¿no es cierto?, no están recibiéndose oportunamente. Y ni hablar si es que entramos, ¿no es cierto?, en situaciones de clientes que de frentón no nos pagan. Y ahí entonces vamos a conversar un poquito más adelante de la importancia de la buena evaluación del crédito que le otorgamos a los clientes. Pero obviamente no hay dudas que el retraso en el pago de nuestros clientes, en la acumulación de cuentas por cobrar, es un elemento muy significativo en la liquidez de las empresas. Otro elemento importante también que genera problemas de liquidez es la expansión descontrolada, el crecimiento descontrolado. Yo a esto lo llamo morir de éxito. Muchas veces, y probablemente todos hemos tenido algún caso o hemos vivido en carne propia la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener una oportunidad de crecimiento que nos demanda, ¿no es cierto?, una venta importante, pero esa venta importante no significa tener que cumplir con hacer una inversión en materias primas más significativa o hacer una inversión en algún tipo de equipo y un capital de trabajo poder hacer frente a esto. Bueno, muchas veces ese crecimiento no tenemos los recursos financieros suficientes para abordarlo y aun cuando pareciera ser conveniente porque vendemos más, a lo mejor esa venta adicional o ese proyecto que nos estamos embarcando no es del todo rentable y por consiguiente al final del día esta expansión nos termina asfixiando. Y desde ese punto de vista, a eso me refiero con que de éxito también se puede morir. Y por último, un elemento que en algunas actividades, sobre todo de servicios, ¿no es cierto? Y los que estamos en el mundo de la consultoría, en el mundo de la prestación de servicios, tenemos una mayor estacionalidad en nuestros ingresos, o los que están vinculados al tema del turismo, ¿no es cierto?, tienen una mayor estacionalidad en los ingresos. Bueno, esto también es un elemento importante que se tiene que tener en consideración al momento de ponderar y evaluar los eventuales problemas de liquidez. Por una razón muy simple,
Las empresas que tienen una alta estacionalidad de esos ingresos, por ejemplo, ahora que estamos comenzando la temporada de primavera, septiembre, y comienza el buen tiempo, y son actividades que la estacionalidad de primavera y verano les significan un fuerte incremento en sus ingresos y después caen significativamente en las épocas de invierno. Bueno, esa estacionalidad, ¿no es cierto?, hacen que sea necesario cubrir determinados riesgos, porque eventualmente en el periodo de las bajas ventas se pueden producir serios problemas de liquidez. Son variados, son bastante comunes los problemas de liquidez, se pueden ocasionar por distintas razones, y esa es la razón por la cual es importante poder tener una planificación financiera. La planificación financiera, que es lo que en definitiva intenta mitigar, reducir, ¿no es cierto?, la problemática. ¿Qué es la planificación financiera? Bueno, no es otra cosa que una elaboración de un presupuesto global. Yo aquí lo que intento conversar con ustedes es en un lenguaje sencillo y simple. Una planificación de cuáles son mis ingresos efectivos, que es distinto a lo que vendo. Lo que importa es lo que efectivamente percibe mi caja. Yo hago ventas, esas ventas son a plazo, y de esas ventas a plazo, ¿no es cierto?, algunas serán a 30 días, otras serán a 60 días y algunas serán al contado. Bueno, esa planificación, ese presupuesto, dice relación principalmente con los ingresos y egresos efectivos. Y por eso es que es tan importante que todos tengamos, ¿no es cierto?, un control muy recurrente y muy permanente respecto de este plan, de este presupuesto de ingresos y egresos. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿no es cierto?, como lo decía hace un rato atrás, las empresas, nuestros negocios están diariamente en actividad y por tanto diariamente están generando un flujo de ingresos y egresos. Y si no conocemos su comportamiento, si no somos capaces de proyectarlo, si no somos capaces, ¿no es cierto?, de conocer cuál va a ser su comportamiento futuro. Y cuando me refiero al comportamiento futuro, es un comportamiento futuro, pero de un plazo muy cercano. Oye, ¿cómo se me viene la caja la próxima semana? ¿Cómo se me viene la caja para los próximos 15 días? ¿Cómo se me viene el flujo de ingresos y egresos para las próximas 3 semanas? En fin, paulatinamente ir construyendo, ¿no es cierto?, este presupuesto de ingresos y egresos en el tiempo pasa a ser relevante. Lo segundo, la importancia de la planificación financiera es que, dado lo anterior, ¿no es cierto?, nos permite considerar y establecer la disponibilidad de recursos con que contamos como empresa y, sobre la base de ello, garantizar la viabilidad de nuestra empresa, la viabilidad de nuestro negocio y los objetivos que queremos lograr con esta planificación. Y aquí lo importante es saber, y no tengo la menor duda que todos ustedes lo tienen sumamente incorporado, oye, ¿cuáles son mis fuentes de financiamiento? ¿Cuáles son mis fuentes de recursos? ¿Cuánto es el capital que dispongo? ¿Cuánto es la capacidad de generar utilidades que tiene mi negocio? ¿Cuáles son mis deudas de corto plazo, ya sea con instituciones financieras o con proveedores? ¿Cuáles son las obligaciones de largo plazo que puedo tener? En fin, todo esto, ¿no es cierto?, forma parte de los elementos a tener en consideración en lo que a planificación financiera se refiere. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que ustedes puedan analizar la rentabilidad económica y financiera de su negocio. ¿Y por qué hago la distinción entre la rentabilidad económica y financiera? Porque la rentabilidad económica puede significar que su negocio, ¿no es cierto?, genere utilidades. Pero desde el punto de vista financiero, si están descalzados los ingresos y los egresos, a lo mejor, aun cuando en el balance, en el estado de resultados, nos aparece que vamos a tener utilidades, si hay un descalce sostenido entre mi fuente de ingreso y mi fuente de egreso, obviamente que puedo tener problemas con la viabilidad en el tiempo de mi negocio. Y por último, lo que nos interesa a todos nos interesa saber si en el negocio en que estoy, ¿no es cierto?, cómo y cuándo puedo recuperar mi inversión, o si en el negocio o en el nuevo proyecto o en la nueva orden de compra que voy a ejecutar, voy a poder establecer si es un negocio viable desde el punto de vista de que me aporta a la generación de ingresos de la compañía, si me aporta a la generación de utilidades y si en definitiva es un negocio sobre el cual yo en un
determinado periodo de tiempo voy a poder recuperar los recursos invertidos. Ya les decía yo que el propósito de la planificación financiera es, primero, que podamos tener claro cuál es nuestro mapa de recursos, que podamos tener y analizar a partir de esta planificación las alternativas de inversión que tenemos como empresa, cuáles son nuestras fuentes de financiamiento que disponemos, que en general sabemos, y lo hemos vivido, son siempre restrictivas. Si no tendríamos esta conversación, probablemente no tendríamos esta charla, si es que no tuviéramos restricciones de financiamiento, si no tuviéramos restricciones de alternativas de financiamiento. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que es una problemática. Y esta es la razón por la cual la planificación financiera intenta, de alguna manera, ayudarnos a poder tener y analizar nuestras alternativas. Segundo, proyectar los efectos y consecuencias que tienen las decisiones financieras actuales. Ya hemos dicho en más de una oportunidad que malas decisiones financieras, ¿no es cierto?, tienen repercusiones que incluso pueden comprometer el funcionamiento permanente de nuestro negocio. Y es ahí donde se hace necesario entonces que tengamos una adecuada planificación financiera. Y esa adecuada planificación financiera, entre otras cosas, consiste en saber con cuántos bancos dispongo, con cuántos bancos puedo acceder a crédito, qué tipo de crédito, si no puedo operar con bancos, qué otras instituciones financieras puedo acceder, qué tipo de crédito puedo acceder con mis proveedores. ¿Tengo cuentas corrientes habilitadas? Si no tengo cuentas corrientes, porque muchos emprendimientos no podemos abrir cuenta corriente porque nos sucede que nos dicen que no tenemos la antigüedad suficiente para abrir una cuenta corriente. Y hoy día, en la necesidad de que las transacciones electrónicas son relevantes, tenemos que tener alternativas para poder hacer transacciones con nuestros clientes y nuestros proveedores. Bueno, forma parte de la planificación financiera también los medios de pago. Es importante tenerlo presente. También ayuda a decir qué alternativa es la más conveniente. Ya lo decía yo. Por un lado, alternativas de medios de pago, uso de cuentas vistas, empresariales, cuentas corrientes, otros medios de pago, ya sea para realizar pagos o para recibir pagos de nuestras compras. Hoy día los medios de pago se convierten en un elemento importante dentro de lo que son las gestiones de tesorería. También, ¿no es cierto?, todo lo que dice relación con el rendimiento que puedan tener nuestros negocios. Esta planificación financiera tiene que permitirnos saber no solamente cuántos flujos tengo de ingresos, cuántos flujos tengo de egresos, cuáles son mis mejores alternativas de inversión, sino que también me tiene que permitir establecer a mí cuáles son mis negocios más rentables, los que más me aportan. En más de una oportunidad hemos visto empresas que tienen muchos productos o servicios y algunos productos y servicios no contribuyen a la cuenta de resultados, no contribuyen a generar ingresos adicionales al negocio y más bien son demandantes de capital de trabajo, no generando ningún aporte a la cuenta de resultados. Bueno, la planificación financiera lo que nos permite entonces es no solamente analizar desde el punto de vista global mis flujos de ingresos y mis flujos de ingresos y mis opciones de financiamiento, sino que la planificación financiera también lo que intenta establecer es que para cada línea de negocio, eventualmente para una orden de compra que es puntual o un negocio puntual, poder establecer su planificación financiera de cómo lo financio, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus egresos y si realmente me aporta el esfuerzo financiero con el rendimiento esperado. Ahora bien, la planificación financiera no intenta reducir o minimizar los riesgos, porque eso es imposible, los riesgos siempre van a estar. Lo que sí intenta la planificación financiera es establecer y decidir qué riesgos afrontar. ¿Y por qué les digo esto? Porque ya hemos anticipado que una mala planificación financiera puede desembocar en una situación de falta de liquidez. ¿Ok?
Y esta falta de liquidez se pudo haber ocasionado por no haber realizado las provisiones de fondos o haber tomado en cuenta, ¿no es cierto?, ciertos elementos que pueden afectar nuestro negocio. Vamos con algunos ejemplos. Riesgo crédito. Ya decía yo que uno de los problemas de la liquidez de las empresas pasa porque no pueden hacer líquidos algunos de sus activos. Y uno de sus activos son sus cuentas por cobrar de clientes. Las decisiones que yo tomo respecto de qué tipo de crédito doy, cuánto doy de crédito, en qué plazo puedo yo otorgarle crédito a mis clientes, pasa a ser un elemento relevante desde el punto de vista de planificación financiera. Yo sé que muchas veces nosotros no tenemos mucha capacidad de negociación. Si somos chicos, somos pequeños, efectivamente, finalmente quedamos supeditados a lo que diga el gran pagador. Si el gran pagador nos dice, oiga, le pago a 60 días, si le gusta bien y si no, venga al siguiente, nuestra capacidad de negociación es menor. Pero no obstante eso, tenemos que establecer los riesgos con los cuales, ¿no es cierto?, voy a enfrentar yo a ese cliente. Porque probablemente un cliente que me va a pagar a 60 días, tengo que ponderar otros elementos como su liquidez y su solvencia respecto de este cliente, su modalidad comercial. Y por otra parte, ¿no es cierto?, la capacidad que tengo yo eventualmente de poder, a partir de mis productos y servicios, buscar alguna posibilidad de mejorar la posición negociadora. Yo sé que es difícil, yo sé que cuando uno es chico cuesta negociarlo, pero al menos tengamos claro que cubrir el riesgo de crédito sobre la base de buscar, ¿no es cierto?, aquellos clientes que son, ¿no es cierto?, solventes y que son financieramente de un riesgo adecuado para efectos de no tener que enfrentar el incumplimiento en el que no nos paguen las ventas. El riesgo de la liquidez. Yo les decía adelante, oye, esto tiene que ver con que cuánto dinero me entra en efectivo y cuánto dinero sale del efectivo. Aquí es un elemento súper relevante porque esto es cotidiano, esto hay que estarlo mirando en los saldos de la cuenta corriente, esto es lo que estarlo mirando, ¿no es cierto?, en las gestiones de cobranza y recaudación. Son relevantes las gestiones de cobranza y recaudación. Y muchas veces no tenemos la capacidad, siempre nos enfrentamos a que somos el chico que le cobra al grande. Bueno, hay que buscar opciones para que esta situación sea distinta. Vuelvo a insistir, la ley del pago a 30 días ha, de alguna manera, ayudado, pero no ha tenido el impacto que esperaba para efectos de poder tener una mejor recaudación y un mejor pago para las empresas de menor tamaño. Pero el riesgo de que mis ingresos no sean suficientes para hacer frente a mi ingreso pasa a ser un tema relevante. El riesgo de tasas de interés. Ayer vimos que el Banco Central subió las tasas de interés, ¿no es cierto?, de política monetaria en 75 puntos base. Pasamos de la noche a la mañana a tener una tasa de 0,75 y hoy día estamos con una tasa de 1,5 y por consiguiente vamos a ver en los próximos días que tanto los bancos como las instituciones financieras van a incrementar sus tasas de interés. Y eso, obviamente, que para los que operamos con crédito nos significa un mayor costo financiero. Y tenemos que tener consideraciones respecto de, oye, ¿cuánto de mi endeudamiento de corto plazo está con determinada carga de interés? ¿Cuáles son los intereses que estoy pagando? Si tengo líneas de crédito, ¿no es cierto?, con los bancos que, aunque son acotadas, pueden ser una fuente importante de financiamiento. Otro elemento importante, y todos la hemos vivido en términos personales, que finalmente financiamos parte de nuestro negocio con nuestras líneas de crédito personales. Y ahí hemos hecho uso de la tarjeta de crédito personal, de la línea de crédito personal. Y hoy día, en un escenario de alza de tasas como el que estamos viviendo, pasa a ser muy relevante porque esos créditos de consumo, esas tasas de interés que se aplican sobre las tarjetas de crédito, sobre las líneas de créditos personales, son de las más altas con las cuales podemos operar. Están pegadas a la tasa máxima convencional, por lo tanto, tenemos que tener conciencia del riesgo tasa de interés desde ese punto de vista. Riesgo tipo cambio, aquellos que están en el mercado exportador o aquellos que tienen insumos, materias primas, que tienen que importar, han tenido que enfrentar en el último año un tipo de cambio de una altísima volatilidad. Hoy día estamos con un tipo de cambio muy, muy
apreciado, lo cual significa que todas las materias primas importadas se han encarecido para nosotros, así como se han encarecido, ¿no es cierto?, otros aspectos importantes y que dicen relación con otros bienes importados. Bueno, el riesgo tipo cambio, ¿cómo enfrentamos un mayor tipo de cambio? ¿No es cierto? No significa tener que desembolsar más pesos por dólar y eso no significa que tenemos que enfrentarla con nuestra caja, ese mayor gasto. Hoy día tenemos que enfrentar ese tipo de situaciones, ese tipo de riesgos. En nuestra planificación financiera tiene que estar incorporado ese elemento. El riesgo de inflación, que es un poco también relacionado a los efectos que tiene el tipo de cambio sobre la inflación. Hoy día vamos a enfrentar una mayor inflación. Estamos con una tasa de inflación anual en los últimos 12 meses de un 4,5%. El Banco Central nos dijo ayer que vamos a tener, ¿no es cierto?, presiones inflacionarias producto de este mayor estímulo monetario que existe producto de los retiros, las ayudas del Estado, el consumo fuertemente creciendo, y esa es la razón por la cual el Banco Central sube su tasa. Sube su tasa porque quiere controlar la inflación, pero probablemente vamos a enfrentarnos a situaciones de inflación para los próximos meses muy duras. ¿Y eso qué impacto tiene en nuestro flujo de caja? Bueno, oye, muchos de nosotros tenemos que pagar remuneraciones a nuestros colaboradores y al menos la remuneración se reajusta una vez al año, se reajusta cada 6 meses o en algunos, ¿no es cierto?, en plazos más cortos. Y eso significa que este 4,5% de los últimos 12 meses va a incrementar el gasto en remuneración y por tanto mi caja va a tener que absorber un mayor gasto por ese concepto. Si he contratado algún tipo de servicio por concepto de tarifas en UF, un seguro, el seguro del camión, el seguro de la máquina, o el arriendo, que eventualmente tengo pactado un arriendo, ¿no es cierto?, en unidades de fomento. Bueno, una mayor inflación va a significar que nosotros tengamos que pagar mayor cantidad de pesos por concepto de mayor inflación y eso también tiene que estar considerado dentro de mi elemento de caja. Por tanto, si ustedes se fijan, son varios elementos que hay que tener en consideración. Yo entiendo, y lo sé porque lo he vivido, que cuando tú estás vendiendo, estás produciendo, estás entregando, la planificación financiera cuesta hacerla, porque nos falta tiempo. Pero créanme, la importancia que tiene detenerse, hacer el alto en aquellos que no tienen a alguien que les colabore para al menos pensar en estos elementos. Riesgos fiscales vamos a tener también. Por un lado, a raíz de la pandemia, hemos visto una serie de ayudas desde el punto de vista de los riesgos, desde el punto de vista del pago de los impuestos, que se nos dieron facilidades para postergar el pago de nuestras declaraciones de IVA, incluso para la postergación del pago del impuesto a la renta, en el caso que correspondía. Pero son postergaciones que si no las planificamos adecuadamente, se nos va a venir encima, ¿no es cierto?, el pago de los impuestos y no vamos a tener con qué financiarlo, si es que corresponde. Es importante tenerlo en consideración. Tenemos que, por la caja, ¿no es cierto?, aquellos que tenemos que cotizar en los PPM, estar haciendo cotizaciones de PPM. Bueno, en fin, forma parte de los elementos que también inciden en la planificación financiera porque inciden en nuestra caja. Y por último, los riesgos contractuales que yo los vinculo con los proveedores. ¿Cómo negociamos con los proveedores, ¿no es cierto?, para que nos abastezcan de materias primas, de insumos, de material de embalaje o de servicios de transporte, en fin, lo que cada uno de nuestros negocios requiera. Necesitamos, ¿no es cierto?, buscar la mejor fórmula para poder reducir los riesgos contractuales con nuestros proveedores. Entre otras cosas, el mayor riesgo contractual es que el proveedor nos corte el suministro, nos deje de proveer. Y para ello, ¿no es cierto?, tenemos que buscar los elementos para mantener a estos proveedores y obviamente que el elemento más importante para mantener una relación saludable con nuestros proveedores que les paguemos oportunamente. Y si no les pagamos oportunamente, seamos capaces, ¿no es cierto?, de ir a proactivamente y anticipadamente, eventualmente plantear algún desfase de caja para que nos permita, ¿no es cierto?, seguirnos suministrando de insumos y poder acordar con ellos nuevas fórmulas de pago. Si ustedes se fijan, son infinitos los elementos que hay que tener en consideración y esto no tiene que ver y no aplica solamente para las empresas grandes, aplica también para nuestro negocio. Todo lo que hemos conversado nos afecta. Hoy día más que nunca nos afecta y de ese punto de vista es parte relevante de los elementos que tenemos que tener en consideración para efectos de poder
trabajar y planificar adecuadamente nuestra tesorería. Hay 3 conceptos claves que yo creo que es importante que los manejemos, que los tengamos claros y que conozcamos bien de qué se trata el uno y el otro. El concepto de la liquidez, yo he hablado de flujos de caja, he hablado de problemas de liquidez, pero el concepto de la liquidez, yo creo que probablemente todos ustedes lo perciben, lo conocen, pero no es menor tener claridad, ¿no es cierto?, del concepto. El concepto de la solvencia. Muchas veces nosotros, el banco nos dice, oiga, yo no le puedo prestar plata a usted porque no es solvente, o no es líquido, o no tiene suficiente liquidez. Bueno, intentemos, ¿no es cierto?, clarificar estos conceptos y por qué es importante, ¿no es cierto?, identificar si nuestro negocio es lo suficientemente líquido o cuenta con la suficiente liquidez o cuenta con la suficiente solvencia. Y el capital de trabajo, elemento fundamental a tener presente en la operatoria de nuestro negocio. Liquidez, solvencia. Para tener liquidez es necesario contar con buenos activos líquidos. Ya hemos hablado al menos de 2 activos líquidos que son relevantes. 1, las cuentas por cobrar. 2, nuestros inventarios. Si yo tengo buenas cuentas por cobrar, es decir, que son de buenos clientes a los cuales le he otorgado créditos en riesgos acotados, esos clientes me pagan oportunamente y me pagan en plazos cortos, fantástico, tengo buenos activos líquidos. Hablemos de los inventarios. Si tengo inventarios justos, acotados, no tengo exceso de inventarios, sino que tengo los inventarios que necesito, los he comprado con mis proveedores en buenas condiciones y mis inventarios tienen una alta rotación, es decir, los estoy vendiendo con una frecuencia que me permite tener una alta rotación, tengo buenos activos líquidos. Ese es el concepto de la liquidez. Ahora, el activo líquido por excelencia es la caja, es el billete sobre billete, pero bueno, es el que escasea. Por eso es que es importante tener otros activos que son igualmente importantes, pero menos líquidos. Solvencia. El concepto de solvencia. Para poseer solvencia es importante contar con activos que puedan mantenerse. Uno de los mayores problemas de las empresas de menor tamaño, de los emprendimientos que están naciendo o de las pymes, es que contamos con pocos activos fijos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos de menor tamaño, tenemos el activo, ¿no es cierto? Y eso nos deja en una situación más vulnerable desde el punto de vista de la solvencia. O bien nuestros activos productivos son nuestra máquina, nuestro camión, nuestro local comercial, y probablemente puede estar comprometido ya con una deuda. Pero es importante distinguir liquidez de solvencia. ¿Y por qué es importante distinguir liquidez de solvencia? Porque, bueno, yo soy líquidos o tengo liquidez cuando tengo, ¿no es cierto?, suficiente efectivo que me permite atender todas mis obligaciones de corto plazo con la suficiente seguridad. Por eso que es relevante ser líquido. Por eso que los bancos, las instituciones financieras y nuestros proveedores, cuando nos van a otorgar crédito para vendernos las materias primas o para darnos un préstamo de corto plazo, nos miran la liquidez y quieren saber si disponemos de la capacidad de pago suficiente en el corto plazo para que ellos tengan el pago seguro del crédito que nos otorgaron. Y otra cosa muy distinta es la solvencia, ya lo decía yo. La solvencia es tener suficientes activos. ¿Con qué propósito? Bueno, para atender pagos en el largo plazo. ¿Por qué? Porque estos activos, ¿no es cierto?, permiten que en el largo plazo otorguemos las garantías suficientes a quienes nos han otorgado algún tipo de financiamiento. Por lo tanto, oye, hay una diferencia importante entre ser líquido y ser solvente. Y tan importante es así que hay que tener presente que toda empresa que presenta buena liquidez es solvente. Pero no necesariamente una empresa puede ser solvente, pero no generar liquidez. Y muchos de los casos que yo les comentaba al comienzo, como la
situación que vivió el Bravísimo en su minuto, o lo que ha pasado con Supermercados Montserrat, que son empresas que teniendo activos físicos, no tuvieron la liquidez suficiente para enfrentar sus obligaciones de corto plazo. Eran solventes, pero no eran líquidas. Por tanto, lo que nosotros tenemos que cautelar como empresas de menor tamaño es principalmente la liquidez, ¿ok? Porque de esa forma le garantizamos la continuidad de la operación de nuestro negocio, garantizamos la viabilidad de nuestra actividad comercial, garantizamos, por ejemplo, que nuestros proveedores estén dispuestos a otorgarnos crédito o más crédito en caso de ser necesario. Por esto, vuelvo a insistir, las empresas que son líquidas tienden a ser solventes aun cuando no dispongan de gran cantidad de activos. Pero aquella empresa que aún teniendo los activos, si no tienen la liquidez, va a tener problemas de operación. Se quiebra por liquidez. Es una realidad. Las empresas quiebran por liquidez. No sacamos nada con tener una gran cantidad de activos físicos, porque estos, al no ser líquidos, no me van a permitir cumplir con las obligaciones de corto plazo. Se quiebra por liquidez. Por lo tanto, la liquidez es el corazón, ¿no es cierto?, del funcionamiento de nuestro negocio. Es ahí donde entonces viene a tener importancia el concepto de capital de trabajo. Porque el capital de trabajo no es otra cosa que el motor para que nuestra empresa funcione. Algunos hablan que es el corazón que bombea la sangre de nuestra empresa. Que no es otra cosa que el dinero que somos capaces con nuestro negocio, con nuestro emprendimiento, con nuestra consultoría, en fin, somos capaces de producir para nuestra empresa. Y dado que somos capaces de generar con este motor, funcionar con este motor, generar este bombeo de recursos, ¿no es cierto?, para que nos permite a nuestro negocio poder seguir ofreciendo nuestros productos y servicios, que cuando los vendemos, si los vendemos en efectivo, ¿no es cierto?, nos permite generar ingresos de caja. O nuestros productos y servicios se generan en las ventas por cobrar, que son nuestras ventas al crédito. Este capital de trabajo que nos permite el funcionamiento de nuestro negocio, este motor, este corazón, es el que en definitiva nos permite, ¿no es cierto?, darle la viabilidad operacional de nuestro negocio y finalmente nos permite generar algún margen de ganancia en lo que algunos llaman como el revolving de nuestro negocio. Somos capaces de producir, vender, recaudar, etc. Conceptualmente, cuando hablamos del capital de trabajo, estamos hablando de la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. Esto desde el punto de vista conceptual. Ustedes probablemente lo ven más desde el punto de vista del funcionamiento de los recursos que andan dando vuelta en la caja, pero conceptualmente el capital de trabajo que dispone tu negocio, el capital de trabajo que dispone tu empresa, dice relación con la diferencia entre el total de activos circulantes que yo tengo y el total de pasivos circulantes. ¿Qué son mis activos circulantes? Bueno, ya hemos anticipado varios de ellos. Hemos hablado del efectivo que tengo en caja, hemos hablado de las cuentas por cobrar, de los clientes a los cuales les vendía el crédito, hemos hablado de de las materias primas, los inventarios, en fin. Y por el lado de los pasivos circulantes, los principales pasivos circulantes dicen relación con todas las deudas bancarias que tengo a menos de un año, las cuentas por pagar que tengo que hacer con mis proveedores, los impuestos que tengo que pagar en el corto plazo, porque también forman parte se los debemos al Estado, hay que pagarlo, nos afecta. Y el capital de trabajo surge, ¿no es cierto?, o lo abordamos desde el punto de vista de las necesidades. Y el financiamiento del capital de trabajo es importante tenerlo claro por cuanto las necesidades del capital de trabajo surgen a partir de dos grandes características. La primera dice relación con las necesidades puntuales de caja. Y esta la hemos vivido todos hemos tenido en el transcurso de nuestro negocio alguna situación coyuntural que nos ha obligado a tener
una necesidad puntual de capital de trabajo. Y la otra es relación con el crecimiento de nuestro negocio. ¿Cuáles son nuestras perspectivas de crecimiento? Y obviamente que cada una tiene horizontes temporales distintos. Ahora bien, para poder entender bien estas características del capital de trabajo o estas necesidades que financia el capital de trabajo, mejor dicho, es necesario tener en cuenta dos características. Por un lado, las características del capital de trabajo es que dice relación con la eficiencia del capital de trabajo, y lo segundo dice relación con la suficiencia del capital de trabajo. Cuando hablamos de la eficiencia del capital de trabajo, ¿qué estamos diciendo con esto? Bueno, la eficiencia dice relación con el ciclo de caja, dice relación con la velocidad con que nosotros, nuestra empresa, gana dinero en el tiempo. Mientras más rápida la velocidad de generar dinero, menor tiempo vamos a demorar en tener este capital de trabajo, vamos a tener una mayor oportunidad de generación de caja y más efectivo vamos a poder disponer. Por tanto, el objetivo a cumplir en materia de eficiencia es lograr que los ciclos de efectivo sean lo más corto posible. Yo entiendo que esto es una dificultad porque, como ya hemos dicho, cuando uno es pequeño, su poder de negociación es más acotado. No obstante, hay algunos elementos que uno intenta gestionar y algunos dicen relación con disminuir el ciclo operativo de nuestro negocio. ¿Qué es lo que es el ciclo operativo de nuestro negocio? Y aquí yo lo muestro gráficamente en esta lámina donde nuestro ciclo operativo de nuestro negocio dice, oye, nace cuando compro mis materias primas, cuando las fabrico, cuando las logro vender, cuando logro cobrar y finalmente cuando la recaudación de las compras, de las ventas, finalmente las destino al pago a mis proveedores y vamos con ese círculo. Bueno, ahí lo importante es tratar de reducir nuestros tiempos asociados al ciclo operativo, porque mientras más acotado sea nuestro ciclo operativo, más veloz y más rápido voy a hacer que nuestro dinero circule en el proceso de este ciclo operativo. Ahora, ¿qué elementos podemos hacer nosotros en el ciclo operativo? Ser eficiente. Este concepto de la eficiencia en el ciclo operativo dice relación, por ejemplo, optimizar los costos. Muchas veces nuestros procesos operativos tienen, ¿no es cierto?, costos que están sobreestimados o bien estamos realizando gastos que no aportan. Por lo tanto, la eficiencia, la disminución del ciclo operativo pasa también por cómo yo intervengo y elimino aquellos gastos que no aportan en el ciclo operativo. El más común, como elemento para mejorar la eficiencia en lo que al capital de trabajo se refiere, es aumentar el plazo que nos otorgan los proveedores en las cuentas por cobrar, en las cuentas por pagar, perdón. ¿Cuánta flexibilidad nos pueden otorgar nuestros proveedores para efectos de con mejorar las condiciones de pago? Desde ese punto de vista, vuelvo a insistir, para esto es relevante que tengamos una estrecha relación con el proveedor, que nuestra información financiera, principalmente de nuestra actividad, el proveedor conozca, nuestra carpeta tributaria, regularmente cada 3 meses que nuestro proveedor conozca, ¿no es cierto?, cómo evolucionan nuestras ventas, porque en la medida en que el proveedor sabe cómo estamos vendiendo, nos está tomando el pulso y de esa forma nos puede, ¿no es cierto?, dar con mayor tranquilidad más crédito o mantenernos el crédito. Por otro lado, también es importante, ¿no es cierto?, disminuir o deshacernos de aquellos activos que no están aportando rentabilidad a nuestro negocio. Forma parte, ¿no es cierto?, de tomar estos activos que no forman parte del ciclo operativo, pero que son activos que forman parte de nuestra empresa y que eventualmente están ociosos o no aportan rentabilidad y probablemente es momento de deshacerse de ellos también. La segunda característica, le decía yo, es la suficiencia del capital de trabajo. Y aquí se refiere a la composición que tenemos nosotros respecto de los recursos de los cuales disponemos. Y las empresas y todos nosotros disponemos hoy día de 2 fuentes de financiamiento principalmente. Aquellas que son de carácter transitorio, que son nuestros pasivos de corto plazo, y aquellas que son de carácter más permanente, en donde están
el capital, que es el capital que aportamos, que siempre escasea, siempre nos falta capital, siempre tenemos insuficiencia de capital, y el pasivo de largo plazo que eventualmente podamos conseguir con alguna institución financiera, que también es restrictivo porque ese financiamiento de largo plazo por lo general está asociado a garantías. Ahora bien, además de las garantías hipotecarias, de las garantías prendarias, han surgido programas que el Estado ofrece garantía y ahí hay una oportunidad para eventualmente poder acceder a financiamientos de más largo plazo. Hemos repasado, ¿no es cierto?, estos elementos de capital de trabajo, solvencia, liquidez, y vayamos ahora a abordar lo que es la estructura de financiamiento. ¿Cómo estructuramos el financiamiento? ¿Qué elementos tenemos que tener en consideración? Lo que yo les muestro aquí es una estructura de un balance de una empresa de cualquier tamaño. Todas las empresas de cualquier tamaño, ¿no es cierto?, tienen un componente de activos por el lado izquierdo de la pantalla y un componente de pasivos por el lado derecho, en donde dentro de los pasivos tenemos los pasivos de corto plazo, que son nuestras fuentes transitorias de financiamiento, que son nuestros pasivos circulantes. Tenemos los pasivos de largo plazo y tenemos el patrimonio que está conformado por el capital que aportamos en nuestro emprendimiento, las utilidades que hemos ido generando en el tiempo y las utilidades que somos capaces de generar hoy día en este ejercicio. Y todo ello compone nuestra fuente de financiamiento de largo plazo o también nuestras fuentes de financiamiento más permanentes. Ahora bien, esa es la estructura general que en general tenemos. Uno se pregunta, ¿existe una forma correcta o incorrecta de financiar el capital de trabajo? ¿No parecería razonable que si yo me consigo un financiamiento, recurso, a un costo relativamente razonable, pareciera ser poco importante de dónde provenga, cómo la estructura? Aquí les voy a poner un ejemplo. El ejemplo más común en que uno a veces comete errores de estructura de financiamiento es cuando uno decide comprar un activo. Voy a poner ejemplo de un camión, porque a mis amigos transportistas los conozco más. Sé que suele ser una coyuntura esta de que surge la oportunidad de prestar un servicio, con un nuevo contrato, un contrato a veces a corto plazo, hacer un transporte por 6 meses, incluso 9 meses. Surge la necesidad de comprarse un camión. Obviamente que comprarse un camión significa inmovilizar una cantidad importante de recursos. Aparece un proveedor que te ofrece una buena condición, un buen descuento y te dice, oye, aquí está el camión, con ese camión puedes cumplir este contrato y vamos a un financiamiento que quisiéramos estructurarlo con el banco, pero el banco se demora, ya sea por leasing o no, se demora y finalmente el proveedor te dice, oiga, mire, págueme el IVA del camión y lléveselo en 10, 12 cheques. Y uno con la necesidad de solucionar el problema, que tengo el camión, ese camión lo pongo a trabajar, voy a solucionar mi problema, me embarco. Me compré el camión. Ahora, ¿solucioné realmente mi problema de financiamiento respecto de la compra de este activo? Pareciera que no. Por una razón muy simple, claro. Tengo el camión. Una vez que el camión comience a producir y a trabajar, probablemente el camión no me va a generar ingresos no antes de 60 o 90 días. Por lo tanto, entre que puse a trabajar el camión, se me comienzan a caer los primeros cheques. Adicionalmente, esa estructura de pago de cheque me exige de sobremanera la caja y estamos violando uno de los principios más elementales respecto a la estructura de financiamiento. Es que estamos financiando un activo fijo que genera ingresos en el largo plazo con financiamiento de corto plazo. De ese punto de vista, claro, yo tengo el camión, pero mi problema de financiamiento sigue existiendo. Y es más, tengo un problema mayor, porque tengo un camión y tengo que cumplir un financiamiento que me exige la caja en el corto plazo. Dicho eso, malas decisiones de financiamiento generan, ¿no es cierto?, graves problemas. El ejemplo que yo les ponía es un financiamiento incorrecto, poco adecuado para el tipo de activo que estoy financiando. ¿Y eso qué puede generar? Obviamente, un sobreendeudamiento, porque financiar un activo que probablemente se puede financiar en 48, 60 meses,
para financiarlo en 12 tengo un problema. Si el trabajo es puntual, es una orden de compra que me va a significar generar ingresos por 9, 10 meses y después no tengo claridad en qué voy a utilizar ese camión, obviamente que también me provoca un riesgo de incumplir con los pagos respecto de, ya sea esos compromisos que asumí por el camión u otros que lo tengo que dejar de hacer para cumplir con los cheques a fechas que dejé. O incluso puede llevarnos a una situación tal que se nos enrede tanto la caja que tengamos que cerrar. En definitiva, estos elementos de mala estructuración hacen que tengamos que enfrentar mejores decisiones. Lo que yo le acabo de describir en el ejemplo, financieramente en el balance se ve así. Vemos que tenemos activos circulantes, activos fijos, pasivos circulantes más grandes que mi activo circulante. ¿Y qué me están diciendo esto? Que este activo circulante, que son vencimientos de corto plazo, créditos de corto plazo, ya sea bancarios, ya sea de proveedores u otro tipo de deudores, están financiando parte de mis activos en el largo plazo. Y esto es lo que genera una fuerte problemática a las empresas, atentando significativamente contra la liquidez y la capacidad de pago. No podemos tener pasivos circulantes que nos financien parte de nuestro activo fijo. Esta es una mala estructuración de la empresa. Y si tuviéramos que verlo desde el punto de vista de un balance, bueno, ustedes pueden aquí, y aquí me he concentrado simplemente en mostrarles lo que sería una situación de estructura financiera desequilibrada, donde mi activo circulante es menor a mi pasivo circulante. Fíjense ustedes que yo tengo activo circulante por 1.390.000 pesos, tengo pasivo circulante por 1.519.000 pesos, por consiguiente tengo un capital de trabajo negativo. Mis obligaciones de corto plazo son más grandes que mis activos de corto plazo. Los activos que puedo hacer líquidos en el corto plazo son menores a las obligaciones de corto plazo a las cuales tengo que hacer frente. Y eso obviamente estresa mi capacidad de pago. Por eso que esta estructura, y vuelvo atrás, esta estructura de que parte de mis pasivos circulantes financien mis activos circulantes, me pone en una situación de mucho estrés, de mucha exigencia, y en algunos casos me provoca de frentón un colapso porque no puedo cumplir con todas mis obligaciones de corto plazo. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que evitar. Ahora, ¿cómo enfrento? Porque en definitiva, el que yo esté financiando y tenga un déficit de capital de trabajo se puede haber ocasionado por estas necesidades puntuales de caja que yo les comentaba hace rato atrás. ¿Por qué se originan estas situaciones de necesidades de caja puntuales? Bueno, ya lo hemos conversado durante la presentación. Retraso en la cobranza, si nuestros clientes nos pagan con retraso o no nos pagan, obviamente nuestra capacidad de recaudación de flujo de caja se ve resentida. O cuando se nos ocurre hacer frente a una orden de compra puntual que es anormal al ciclo de venta de nuestro negocio. Yo le llamo a esto cuando nos llega un pelotazo, y ese pelotazo, oye, está súper buena esta oportunidad, hagámoslo. Y nos demanda, ¿no es cierto?, la necesidad de o comprar materia prima o incluso tener que tomar una boleta de garantía. Bueno, ¿cómo financiamos estas necesidades puntuales? Esta orden de compra extraordinaria que les decía yo también. O hay alguna disminución de liquidez por alguna razón, por ejemplo, que se nos encarecieron las materias primas. Todas estas necesidades puntuales de caja deben ser financiadas con fuentes transitorias. Estos son los pasivos de corto plazo que ya hemos comentado, que forman parte de nuestro pasivo circulante. Pero tiene que haber un equilibrio entre mis activos circulantes y mis pasivos circulantes. ¿Y cómo financio, no es cierto, mis pasivos circulantes? Bueno, mis alternativas ya lo hemos comentado, el crédito proveedor. Es importante mantener una buena relación de crédito con nuestros proveedores. Eso implica en términos de monto y plazo. Los plazos con nuestros proveedores tienen que estar vinculados al ciclo de nuestro negocio. Es decir, el óptimo, el ideal, me dirán muchos de ustedes, es que si mi cliente me paga a 60 días, yo le pueda pagar a mi proveedor a 60 días. Como muchas veces este mundo ideal no funciona en la realidad, y resulta que yo recibo el pago de mi cliente a 30 días, a 60 días, perdón, y le pago a mi proveedor a 30,
tengo 30 días de descanso, tengo que ver cómo lo financio. Si no lo puedo hacer con el proveedor, otra fuente de financiamiento para esas alternativas de corto plazo son las líneas bancarias. Pero hemos dicho que las líneas bancarias también son restrictivas. Hoy día los bancos a las pymes nos están prestando poca plata. Por tanto, tenemos dificultades, no obstante, pueden acceder. Ahora bien, la última opción de financiamiento también dice relación cómo hago líquidas mis cuentas por cobrar. Si tengo buenas cuentas por cobrar, si tengo buenos clientes, y de esa forma yo puedo anticipar que no me paguen en 60 días, sino que me paguen, ¿no es cierto?, anticipadamente, el factoring es una alternativa de financiamiento para hacer líquidas nuestras cuentas por cobrar y de esa forma financiar el capital de trabajo de corto plazo. Lo que les estoy mostrando aquí es la estructura que uno quisiera tener siempre en una empresa. Si ustedes se fijan, tenemos que nuestro pasivo circulante es menor a nuestro activo circulante. Es decir, parte de nuestro activo circulante, parte de nuestros inventarios, parte de nuestras cuentas por cobrar, que son nuestros principales activos circulantes, las estamos financiando con recursos de largo plazo. Y eso nos da cierta tranquilidad. El óptimo teórico sería de que yo financiara todo mi activo circulante con todo el pasivo circulante. Fueran exactamente iguales. Pero la realidad de los hechos no es así. Vivimos en un mundo que no es el ideal y, por lo tanto, una forma de protegernos, ¿no es cierto?, es ver cómo obtenemos recursos de largo plazo para financiar parte de nuestro activo circulante. Y principalmente, probablemente, es el capital inicial de nuestro negocio el que nos permitió financiar parte de nuestro activo circulante. Porque es poco probable que un banco nos quiera financiar en el largo plazo capital de trabajo. Si yo lo miro desde el punto de vista, para que tengan una concepción real, lo que sería un balance, bueno, ustedes verían, ¿no es cierto?, activos circulantes, como les estoy mostrando acá, por 1.390.000 y pasivos circulantes por 1 millón. Tenemos un capital de trabajo positivo y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, estamos en una situación más cómoda. Ahora bien, yo les decía que el capital de trabajo, así como requiere financiamiento de necesidades puntuales, también requiere financiamiento del crecimiento. Y aquí, obviamente, las razones por las cuales las empresas crecemos, que siempre uno lo toma con una connotación positiva, son obviamente por aumentos sostenidos en las ventas, la apertura de un nuevo local, el desarrollo de un nuevo producto, la incorporación de un nuevo equipo, una maquinaria. Bueno, cuando estamos hablando de crecimiento, el financiamiento tiene que ser un financiamiento de carácter permanente. Estos son los pasivos de largo plazo. Y ahí las opciones que tenemos son, o le ponemos más capital, que siempre es escaso, ya lo sabemos, o tratamos de recurrir a fuentes de financiamiento de largo plazo. Cuando hablamos de fuentes de financiamiento de largo plazo, que son de carácter permanente, hoy día existen opciones. Están los créditos con garantía FOGAPE. ¿Y por qué hago hincapié en el uso de las garantías? Ustedes dirán, oye, el FOGAPE no funcionó, no me dieron todo lo que necesitaba. Puede que algunos de ustedes tengan toda la razón, pero hoy día el uso de las garantías FOGAPE, el uso de las garantías FOGAIN son garantías que el Estado entrega a los acreedores y estas garantías nos otorgan la solvencia que en general las empresas de menor tamaño no tienen. ¿Y por qué no otorgan la solvencia? Porque la garantía se convierte en un activo que en el largo plazo, en caso de que nosotros no cumplamos, la garantía FOGAPE o la garantía FOGAIN va a ir a cubrir parte de la deuda a ese acreedor. Por tanto, desde ese punto de vista, las alternativas de financiamiento a largo plazo del FOGAPE, del FOGAIN, son relevantes de utilizar. Los créditos con garantía hipotecaria, claro, han existido siempre, pero en general, ¿cuál es el problema que tenemos los pymes? No tenemos la garantía hipotecaria, por tanto, se nos restringe considerablemente. La otra opción de financiamiento a largo plazo, sobre todo para financiar maquinarias, equipos, el leasing. ¿Cuál es la gracia que tiene el leasing? Es que es una mejor garantía para quien te ofrece el leasing. De cara al acreedor, ya sea el banco o la compañía de leasing, es mejor ser dueño del activo y te lo doy en arriendo que ser garante prendario. De ese punto de vista, hoy día hay opciones de leasing en la banca,
fuera de la banca, instituciones financieras no bancarias e incluso algunos proveedores. Ahí lo que habrá que evaluar en su minuto es las condiciones en las cuales se otorga financiamiento. Y por último, el capital. Claro, el capital, uno siempre quisiera disponer de capital, pero también las opciones de capital están planteadas en que hoy día hay opciones de mucha asociatividad y a lo mejor hay que evaluar cuando se trate de nuevos proyectos de buscar asociatividades. Hemos hablado ya de algunos elementos del financiamiento. El financiamiento va a estar de acuerdo a la estructura de capital del negocio y a los beneficios de más uso de deuda o menos uso de deuda. Lo importante a tener presente es que la relación entre deuda y capital, ¿no es cierto?, llamada razón de endeudamiento o apalancamiento, no es otra cosa que miran los bancos, que miran nuestros proveedores, desde el punto de vista de cuánto es todo lo que debemos sobre el patrimonio que tiene nuestra empresa. Y esto es bien relevante porque en definitiva, ¿no es cierto?, nos puede indicar si estamos con niveles de sobreendeudamiento o no estamos con niveles de sobreendeudamiento. Para una empresa con alto endeudamiento, alto apalancamiento financiero y mal estructurado, un incremento en las tasas de interés, como lo que estamos viviendo hoy día y lo comentábamos hace poco rato, puede generar, ¿no es cierto?, un efecto dramático en poder cumplir las obligaciones financieras, ya sea por el mayor costo financiero o porque la mala estructura hace que no seamos capaces. Y adicionalmente, esta mala estructura y este alto apalancamiento va a restringir el acceso al crédito, no solamente en los bancos, sino también eventualmente con nuestros proveedores. Y ya hemos dicho que el crédito de los proveedores se convierte en un elemento relevante para las empresas de menor tamaño. Un crédito permite a una empresa realizar proyectos, ¿no es cierto?, porque es más barato el financiamiento del crédito, aunque es más difícil, que el capital. ¿Y por qué es más barato? Porque, bueno, yo pago la tasa de interés y toda la utilidad y rentabilidad del negocio, una vez pagado el interés, pasa a ser de los socios. ¿Ok? Por eso se dice que es más conveniente el financiamiento con deuda que con capital propio. La decisión de optar por un financiamiento de una empresa como la cualquiera de ustedes pasa, uno, por la disponibilidad de los fondos que tengamos, dos, por la urgencia de disponer los recursos. Y ahí les pido hacer un alto. Muchas veces tomamos decisiones de financiamiento muy supeditadas por la urgencia más que por otras razones. Y de ese punto de vista, ¿no es cierto?, a veces la urgencia nos obliga a tomar malas decisiones. Lo importante siempre es distinguir si nuestra necesidad de financiamiento es para financiar capital de trabajo o es para realizar una inversión. Eso es fundamental permanentemente tenerlo claro. Sabemos que es difícil conseguir financiamiento bancario cuando no tenemos historial crediticio, porque la banca tradicional, ¿no es cierto?, nos pide una serie de historial, de antecedentes, de garantía. Como dice un amigo mío por ahí, ustedes probablemente lo han escuchado, los bancos te prestan el paraguas cuando hay sol y te lo quitan cuando llueve. Bueno, esa realidad, que es una realidad que nos ha tocado a todos vivir, bueno, tenemos que pensar en otras opciones. Y hoy día en el mercado existen opciones y alternativas de financiamiento no bancario a las cuales se puede recurrir. Y aquí vuelvo a insistir en la necesidad de indagar en las opciones que para empresas de menor tamaño PYME existen. Hoy día la Corfo, a través de intermediarios financieros, ya sea la banca tradicional o no tradicional, opera con garantías de comercio exterior. Esto es bien relevante para las empresas que están en el mundo de las exportaciones, porque estas garantías COVEX, por ejemplo, respalda créditos de inversión y capital de trabajo para empresas exportadoras. Por lo tanto, hay una opción ahí y esta garantía, vuelvo a insistir, es la que le permite a ustedes ser más solventes de cara al banco. También están las garantías para inversión y capital de trabajo que también otorga la Corfo a través de la FOGAIN, que opera tanto en la banca tradicional como en actores financieros no bancarios. Ustedes pueden, ¿no es cierto?, acceder a estas alternativas de financiamiento. Las garantías de los Corfo Pro Inversión, otra fuente de financiamiento. Esto está pensado especialmente para el financiamiento de inversiones en capital, en activos fijos, a más de 3 años.
y esto puede hacer a través de estructuras de créditos, leasing o incluso operaciones de leaseback. El crédito Corfo MIPYME, que permite ampliar y mejorar la oferta de financiamiento para todas las micro y pequeñas empresas. Estos opera con actores no bancarios y opera a través de distintas modalidades de producto como crédito, leasing y factoring. El FOGAPE, que no obstante algunos han tenido cierta decepción, sigue siendo un buen instrumento. Y aquí hay que tener presente dos consideraciones. El FOGAPE sigue vigente hasta el 31 de diciembre. Permite reestructurar financiamiento hasta 84 meses, lo cual entonces nos da un respiro para el largo plazo. No solamente lo ofrecen los bancos, lo ofrecen también las cooperativas y las sociedades de garantía recíproca. Revisen la página de FOGAPE y vean las instituciones distintas de los bancos a las cuales pueden acceder. Es importante que agoten toda la batería de recursos disponibles en este concepto. Por último, yo les he dicho, hay un sinnúmero de instituciones financieras no bancarias que forman parte de EFA, que ofrecen distintas fuentes de financiamiento, factoring, leasing, confirming, capital de trabajo. Muchas de ellas intermedian las garantías de la Corfo. Utilícenlas. Las sociedades de garantía recíproca, que la restricción que tiene la sociedad de garantía recíproca es que debemos disponer una garantía hipotecaria para que nos ayude a intermediar un financiamiento, pero eventualmente puede ser una opción. Y por último, que a rato se nos olvida, están las cooperativas de ahorro y crédito, que están supervisadas por la Comisión del Mercado Financiero y que también intermedian garantías Corfos y FOGAPE, más opciones de financiamiento a las distintas de la banca tradicional que sabemos que son más restrictivas. Por último, recuerden siempre tener claro que tienen que trabajar con instituciones financieras no bancarias con trayectoria en el mercado. Siempre compare y cotice entre varias alternativas. No resuelva sobre la base de tasas de interés en créditos estructurados. Compare cuotas. Siempre es comparar la cuota, lo que puede pagar, lo que es relevante. Por último, que cuando usted está comparando cuotas, considere los costos que tiene asociados, el tipo de seguro, la cobertura del seguro, todos los gastos extras que tenga que tener. Y que compare en un mismo plazo a una misma estructura de costo y elija siempre por la cuota más barata. Yo les quiero agradecer nuevamente la participación, la presencia, la paciencia de haberme escuchado tanto rato. Espero en este minuto, ¿no es cierto?, acompañarlos y dar respuestas a las consultas que pueden haber surgido y en todo caso quedo a su disposición. Probablemente después les darán mi correo electrónico si alguno quisiera hacer algún tipo de consulta, o bien si no las alcanzamos a abordar todo. Espero haber sido, ¿no es cierto?, un aporte en esta mañana para todos y todas, cada uno de ustedes. Muchas gracias. José Luis, te quiero agradecer de verdad enormemente este tiempo en esta, yo lo llamaría y me quiero atribuir esta clase magistral, porque sin duda no solamente se ha visto reflejado, y ya te quiero compartir un pensamiento muy lindo que nos hizo llegar una de las pymes una de las empresarias que está conectada, sino de verdad, lo que yo siempre digo, el arte de lo difícil, hacerlo fácil. Y en eso quiero ver reflejado todo lo que puedes ver tú también a tu mano derecha en el chat, todo lo que están escribiendo hoy día, los casi de 900 pymes que tuvimos conectados a lo largo del país y que finalmente solo agradecen tener acceso justamente a esta información, a la disposición de todo en esto, y lo quiero ver reflejado, porque tengo varias consultas, José Luis, quiero verlo reflejado lo que nos dice Jenny Chomalí, que dice: estimado Andrés, te agradeceré que transmitas mi agradecimiento al expositor por su pedagogía para señalar tantos conceptos financieros en forma simple, respetuosa y sin hacer sentirnos ignorantes. Creo que eso refleja, José Luis, lo que se está viviendo hoy día, a través de una pantalla, quizás de forma muy poca personal, ¿no? A través de un cuadrito que nos vemos en la cámara. Pero quiero hacerte reflejar lo importante que fue hoy día para todos los que estamos conectados, estos casi hora y media de este precioso taller y sobre todo hacernos aterrizar, cosa que a veces es chino mandarín. A mi humilde palabra, un gran abrazo, José Luis, desde ya muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos nuevamente.
José Luis, quiero, en virtud del tiempo, entendiendo que tenemos varias consultas, muy entretenido la exposición, bueno, están ahí comentando en el chat, después te voy a mandar una copia para cuando tengas algún tiempo en tu agenda poder acercarnos. Ya lo comentaste, ahí están los datos de José Luis, si bien les vamos a hacer llegar la grabación y la presentación, sáquenle una foto con el celular, un pantallazo, lo que ustedes estimen, ahí están los correos el correo de José Luis para que quienes tengan y no alcancemos a lo mejor alguna consulta puntual, puedan escribirle y José Luis sin duda tendrá la amabilidad, digamos, de poder darse un tiempito. Andrea Arenas nos comenta, José Luis, gracias Andrea por estar ahí. ¿La sobreinversión podría estar relacionado con excesos de inventarios? Bueno, es parte de las inversiones. Las empresas invierten en activos fijos, maquinarias productivas y en activos circulantes. Y la mayor inversión, desde el punto de vista, son dos. O yo invierto en inventarios, y a veces estoy sobreestoqueado, el concepto del sobrestock, o bien en mis cuentas por cobrar. Pero en general pasa principalmente con los inventarios en materia de sobreinversión, y suele suceder por esta comillas, oportunidad de compre mucho y barato, porque de esa manera se produce un ahorro, pero lo que hay que tener en consideración es en cuánto me demoro posteriormente ese inventario que acopié, que me sobreestoqué, para liquidarlo en el tiempo. Y aquí hay que ecualizar muy bien estas velocidades que decía yo en la presentación de en cuánto inmovilizo recursos y cuándo los vuelvo a hacer líquidos nuevamente. Claro. Gracias, José Luis. Atenta entonces, Andrea, a lo que nos sumó. Te voy sumando más consultas. César Escobar, gracias, César, por estar ahí. ¿Qué pasa si no tienes un referente estadístico anterior de ingresos? Y sobre todo si recién estás iniciando y no sabes cuánto vas a generar. ¿Qué se produce ahí, José Luis? No, ahí tú tienes que planificar tu negocio. A ver, todos hemos partido un negocio de cero y donde no tenemos, ¿no es cierto?, estadísticas previas. Ahí lo que algunos llaman este plan de negocio. Y este plan de negocio dice relación, y lo voy a hacer muy sencillo. El plan de negocio es, mira, ¿cuánto creo que voy a vender? Claro. ¿Qué producto o servicio voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? Y después, en cuánto voy a vender. Y en ese cuánto voy a vender, yo tengo una estimación, hago un presupuesto, claro, ¿no es cierto? Pero la segunda regla importante es, de lo que vendo, ¿cómo lo recaudo? ¿Cuánto vendo al contado? ¿Cuánto vendo a crédito a 30 días? ¿Cuánto vendo a crédito a 60 días? Y después, ¿cuántas materias primas tengo que comprar? ¿Y cómo le voy a pagar a mi proveedor? ¿Le tengo que pagar al contado, a 30 días? No tengo necesariamente historia, pero sí, más o menos, yo he hecho un sondeo de al menos poder responder estas dos opciones de mirada y sobre esa lógica hacer una planificación. Perfecto. Gracias, José Luis. Gracias por sumar a la conversación. Solo a recordarles a los que se están conectando que hoy por la tarde les vamos a hacer llegar a los correos electrónicos. Ustedes se registraron con un correo electrónico tanto en el proceso de inscripción como también al ingresar a la plataforma. Quienes ya se ingresaron alguna vez a la plataforma, ya la plataforma automáticamente les toma el correo electrónico. A ese correo de la tarde les vamos a hacer llegar la grabación y la presentación de José Luis para que la puedan volver a retomar, ¿sí? Por si no quedó claro, hoy en la tarde les vamos a llegar esa información para que la puedan tener porque muchos, José Luis, la quieren volver a revisar sin duda. Por los conceptos hoy día aclarados. Voy sumando más consultas. Victoria Humada, ¿los ingresos efectivos son los percibidos al contados o los a plazo igual se cuentan como efectivos? No, solo lo que se recibe al contado. Billete sobre billete. A la antigua, billete sobre billete. Oye, vamos contando. Eso es lo que importa. Muy bien, atento a Victoria. Billete sobre billete. Lida Melo, ¿en cuánto tiempo crees que se debería recuperar la inversión de un negocio? Wow. Eso tiene que ver con el tipo de negocio. Solo te puedo decir que negocios que son intensivos en activos fijos son de muy largo plazo en la recuperación de la inversión. Negocios que son intensivos en capital de trabajo y menor intensidad en activos fijos tienen un horizonte de recuperación más próximo, perdón. Perfecto. Ok, gracias, José Luis. Mira lo que nos escribe Ana María Godoy. Esperé esta charla por mucho tiempo. Excelente, muchas gracias. Ay, gracias. José Luis, que se provocó esa cosa rica aquí. Fernando Blasco, habiendo efectuado una buena planificación financiera, ¿cómo podemos sortear las variables tan importantes como las inesperadas alzas de tasas bancarias? Constituyen variables exógenas que echan por tierra nuestra planificación. ¿Están así? Es que es así. A ver, lo que yo decía al comienzo, o en la presentación, la planificación financiera no elimina el riesgo.
porque los riesgos no se pueden eliminar, lo minimiza. ¿Qué puedo tomar yo? Por ejemplo, si yo debiera tomar en Chile, y en este escenario con mayores alzas de tasa y mayores inflaciones, yo debiera tratar de tomar créditos en pesos. Claro. Tomar créditos a plazos, ¿no es cierto?, de mediano plazo, tratar de financiar o refinanciarme en el más largo plazo hoy día, porque en un escenario de alza de tasa, tengo que conseguirme el financiamiento barato hoy día en pesos y ojalá que lo pueda pagar desplazado en el tiempo, cosa que me pueda recuperar económica para hacer frente a esta situación. Perfecto. Gracias, José Luis. Gracias por el detalle. Vamos sumando con más consultas. Yasna Orellana, gracias, Yasna. ¿Los créditos FOGAPE también entran en esta tasa de interés que subió? Sí, bueno, a ver, los créditos FOGAPE estaban asociados a la tasa política monetaria. Sí. Por lo tanto, hay que ver si es que se establece, ¿no es cierto?, la reajustabilidad o no, pero debiera, porque esto estaba, era un cierto spread sobre la tasa política monetaria. Ya. ¿Ok? Por tanto, con la nueva alza se aplica el mismo spread, pero vas a tener una tasa resultante mayor. El alza de tasa es lamentablemente una mala noticia para las empresas de menor tamaño, porque en definitiva, obviamente, se nos encarece el crédito que ya nos cuesta conseguir y se nos encarece. Pero la situación macroeconómica hacía necesaria la intervención del Banco Central, porque el problema inflacionario que nos cierne es un problema real. Claramente. Ok. Gracias, José Luis. Fernando Araya consulta, ¿cuál es la tasa máxima convencional de hoy? Mira, la tasa máxima convencional de hoy, bueno, de hoy hasta pero debiera estar para operaciones de menos de 500 UF. La tasa máxima convencional tiene tramos en función de los montos. Yo la tasa máxima convencional, que es la más utilizada, es la que está por operaciones debajo de 50 unidades de fomento como deuda, y esa hasta hoy día está en torno a el 2,56, si no me equivoco, aproximadamente. Perfecto. Pero es la tasa máxima convencional la que se usa para las tarjetas de crédito. Cuando usted revisa su tarjeta de crédito, ya sea del banco, de la gran tienda o del supermercado, es la tasa máxima convencional la que tiene registrada ahí. Esa es la que le pega. Perfecto. Esa es la que es importante. Perfecto. Gracias, José Luis. Te pasaste. Te voy sumando. María Jaro dice, ¿por qué la inflación varía entonces para mantener precios? ¿Cómo se podría hacer? Lo que pasa es que el problema inflacionario es un elemento muy complejo desde el punto de vista de poder defendernos de la inflación. ¿Por qué? Porque nuestros precios de ventas están en pesos, nosotros acordamos, ¿no es cierto?, esa fijación de precio con nuestro cliente, y es muy difícil, ¿no es cierto?, incrementar los precios producto de la inflación o del mayor tipo de cambio, que es una forma también que nos pega. Por lo tanto, desde el punto de vista, lo que hay que establecer ahí es cómo podemos optimizar nuestros costos. Ojalá que tengamos costos lo más especificados posible. Yo hoy día, ¿no es cierto?, contraer deudas en UF es una mala jugada. Claro. Pactar, ¿no es cierto?, eventualmente con algún proveedor, algún proveedor de maquinaria, equipos, te puede decir que le financio los repuestos, pero ¿sabe qué? Hoy día tratar de especificar todo es lo mejor en un escenario de alta inflación. Y probablemente ver los mecanismos de reajustabilidad, sobre todo en el caso de las remuneraciones. Ojalá que el reajuste por IPC de las remuneraciones sea lo más espaciado posible, es decir, ojalá sea solamente una vez al año, porque si es trimestral o semestral, nos va a pegar más fuertemente. Claramente que sí. Gracias, José Luis, por el detalle. Voy sumando más consultas. Mira lo que nos comenta Javier Armijo, que puede ser una situación que se está dando en más de algunos casos, y quiero por eso traerlo a colación. Él nos cuenta que empezaron en noviembre del 2017 con nuestra empresa de alimentos veganos. 7 trabajadores, 2 créditos de 15 millones cada uno. Vendemos más cada mes, llegando a 12 millones netos ahora en agosto del 2021. No tenemos buen flujo porque no teníamos idea de nada de lo que el expositor ha estado explicando hoy. No conocíamos ni los conceptos, qué decir de aplicarlos. Ahora estamos muy endeudados y con problemas serios de flujo de caja, pese a estar vendiendo cada mes más. Desconocimiento. Sí, bueno, yo te voy a hacer solamente una observación, y es una observación para todos en general. Siempre hay que tener en consideración que vender más no significa ganar más. De acuerdo. Y hay que tener en consideración ese elemento cada vez que tomo la decisión de ir incrementando mis ventas. Vender es bueno,
que las ventas crezcan es bueno, pero estas tienen que ir acompañadas de un crecimiento sostenible, y el crecimiento sostenible es que yo ese crecimiento lo puedo financiar. Perfecto. Gracias, José Luis. Buen detalle eso, desde el punto de vista del vender más. Maximiliano Gaete, José Luis, ¿existe alguna plantilla o reglas para hacer una correcta planificación financiera? Sí, oye, Google. Oiga, usted dice Google, planilla de planificación financiera, planilla de flujo de caja. Yo aquí no te voy a decir que esto es física cuántica. Oye, súper sencillo, muchas opciones de planificación financiera, súper didáctica, miles de opciones a través de Google, así que busquen con toda tranquilidad. Genial, buenísimo, gran dato. Alexis Zúñiga, ¿el monto de pago de IVA refleja mi rentabilidad? No. Nada. No, lo único que refleja tu pago de IVA es la cantidad de venta que haces al mes. Y a uno, cuando le piden al banco las declaraciones de IVA, lo que el banco está pidiendo y quiere ver es cuánto vendes. Y segundo, si es que estás pagando el IVA oportunamente o lo estás difiriendo. Perfecto, gracias, José Luis. Te voy sumando las últimas consultas. Patricia López nos comenta, dice, acabo de hacer una inversión interesante en máquinas, pero por el momento es baja la producción. Eso no quiere decir que no se venda solo por la temporada. Creo que recuperaré a mediano o largo plazo. La importancia de estas clases son tan importantes para ayudarnos a tomar decisiones tan importantes en nuestros negocios. Oye, solo hago una observación a Patricia. Si su maquinaria tiene, ¿no es cierto?, vinculación con la estacionalidad de su negocio, eventualmente podría evaluar una reestructuración a través de un leasing con cuotas más altas en su temporada de mejor venta y bajar las cuotas en su temporada de menor venta. Y de esa forma entonces calza las obligaciones del pago de la máquina al ciclo del negocio. Clarísimo, buenísimo. Gracias, José Luis. ¿Juegan contra correr el pago del IVA? Nos pregunta Yasna Orellana. Mira, yo creo que en este actual escenario post-COVID o dentro de COVID, yo creo que no. Yo creo que hoy día la necesidad de las empresas, sobre todo las de menor tamaño, de poder acogerse a todos los beneficios, no tiene mayor impacto. Lo distinto sería si estuviéramos en épocas de normalidad, donde efectivamente la postergación del pago del IVA o acogerse a convenio, ¿no es cierto?, está dando cuenta, en un escenario de normalidad, que estás con algún problema para cumplir con tus obligaciones tributarias. Pero en el escenario en que estamos, o sea, el que no tenga problemas de caja y no se haya acogido a todos los beneficios, por lo tanto, hoy día no. Claramente que sí. Gracias, José Luis. Emilio Andaur, por temas de importaciones, muchos de los insumos han subido de costo. ¿Cómo debería reflejar eso en el precio final? ¿Subirlo? Bueno, a ver, lamentablemente la fijación de precio cuando uno es chico cuesta negociar, ¿no es cierto?, alzas de precio. A ver, yo creo que aquí, dependiendo del volumen de importación, si yo tengo muchas importaciones y soy un proveedor que importa mucho, a lo mejor lo que tengo que tomar son ciertas coberturas de seguros de cambio para protegerme de la volatilidad del tipo de cambio al alza, porque cuando yo importo y el tipo de cambio se me dispara, se me encarece la importación. Claramente. Y lo otro es tratar de optimizar, ¿no es cierto?, los costos en pesos, los costos nacionales para compensar esta alza del tipo de cambio. Y una tercera opción, que probablemente es más difícil, porque desconozco a qué clientes atiende, es que eventualmente vendiera sus productos en dólares. Claro, exactamente. Claro, fijar el precio de su producto en dólares. Exactamente. Gracias, José Luis. Te voy sumando las últimas. Gabriel Alvear, para la compra de un local u oficina, ¿es preferible optar por un leasing o por un crédito hipotecario? Depende. ¿Y de qué depende? Si tú eres una empresa con poco respaldo patrimonial y a lo mejor tienes un pie, es más atractivo para el acreedor financiero otorgarte un leasing, porque tú le vas a dar el pie, él va a ser dueño del inmueble, te lo va a arrendar con opción de compra y desde ese punto de vista el acreedor se siente mejor resguardado y tú, como usuario, vas a poder tener el activo. En caso de que sea una empresa que esté generando utilidad, vas a poder aprovechar los beneficios tributarios que tiene el leasing, entonces es una opción. Por otra parte, si lo que tú quieres es fortalecer tu posición patrimonial y tienes, ¿no es cierto?, una situación más solvente, a lo mejor el banco está dispuesto a financiarte en un hipotecario
fines generales, Claro. o eventualmente te conviene comprarlo como persona natural y ese hipotecario financiarlo en plazos más largos que lo que se otorga a las empresas habitualmente. Podemos estar hablando que a una empresa le financian un hipotecario hasta 15 años, que una persona natural le pueden estar financiando, ¿no es cierto?, a 20 o más. Okay, claro, exactamente. Buen punto, José Luis. José Luis, te quiero ir también para ir finalizar lo que nos comenta Joel Asenjo, porque además tu experiencia. Dice, usar factoring sale muy caro para la pequeña empresa y te pongo el apellido de esa pregunta y que lo comentó Pilar, recién le respondió a uno de nuestros conectados. El tema del DICOM. Hoy muchos han visto a nivel empresa, socios, representantes legales o nuestros propios, por retraso, algún tema de mucha importancia en DICOM. Tu experiencia que tuviste participando y siendo socio de EFA, ¿es caro factorizar, es caro ocupar el factoring como medio de financiamiento para una pyme? A ver, hoy día las condiciones de tasa de interés en el país son bajas, aun cuando se nos subió la tasa a un 1,5%, Claro. las tasas siguen siendo bajas. A ver, para los que tienen acceso a la banca, las tasas son siempre más convenientes y hacer factoring por la banca, cuando tú eres cliente de cuenta correntista, no tienes ningún problema y tiene un costo bastante bajo. Cuando tú operas en un operador no bancario, es un poco más caro por razones obvias. El no bancario no tiene el acceso a recursos del banco, Claro. pero sigue siendo bastante competitivo. Hoy día en Chile, en EFA, hay más de 25 empresas de factoring que compiten por los clientes. Así Y a es. nivel nacional existen más de 100 empresas de factoring no bancarias, ¿no es cierto? Entonces, la competencia es muy intensiva. Hoy día, a través de la factura electrónica, la posibilidad de hacer factoring electrónico también ha hecho que los costos se reduzcan significativamente. Claro. Por lo tanto, yo creo que en esa materia, si tú tienes hoy día una buena factura con un buen deudor, tienes opciones muy competitivas para poder acceder a financiamiento. Y es una buena fórmula porque las pymes, el principal activo que pueden tener hoy día son sus carteras de clientes. Si tú tienes una buena cartera de clientes con buenos deudores, es un activo que vale la pena hacerlo líquido y tienes muchas opciones con las cuales poder cotizar y obtener un buen financiamiento. Perfecto. José Luis, te quiero agradecer nuevamente, enormemente, en haber acompañado en esta jornada del día de hoy, casi 2 horas ya de nuestro taller, sin duda con muchos conceptos, con muchas ideas, con mucha información que sin duda año a año se nos ha generado, digamos, con un ordenamiento del mundo financiero. Así que te quiero agradecer y en nombre tuyo a Pilar y a todo el equipo de EFA que también nos hizo posible estar hoy día acá en línea con nuestros pymes y emprendedores de lo largo del país. Te quiero mandar un gran abrazo, que tengas una linda jornada y de vuelta. Muchas gracias por lo difícil, hacerlo fácil. Gracias a ustedes, gracias por la iniciativa y encantado de haber participado. Gracias, Francisco José Luis. Un abrazo grande, lindo día. Chao, chao. Ahí teníamos entonces a José Luis Jara terminando la sesión del día de hoy, que nos acompañó con esta pregunta que intentamos, yo creo que en estas casi 2 horas poder responderla. Agradecerle a todos, a todas las que están conectadas en el día de hoy por sus preguntas, quienes no, ahí tienen los datos también de José Luis, quienes quieran tomarlo en contacto, una consulta, a lo mejor una asesoría, alguien que necesite un ordenamiento, ya sabe un poco la estructura que pasamos, están los datos también de EFA, de la empresa de servicios financieros AG, métanse a www.efa.cl, vean los socios que están ahí, coticen también desde el punto de vista a lo mejor factorizar, y por qué no, aparece una nueva forma de financiamiento a lo que tradicionalmente estábamos en conocimiento. Por nuestra parte, agradecerles y solos comentarles nuestra cartelera del día miércoles y de nuestra cartelera semanal, comentarles lo próximo que se viene y que estamos promocionando por ser parte de ello es el curso del día sábado en la plataforma Pymes en línea que se está realizando todos los días, bien saben muchos de ustedes en las clases online. Y este día sábado 4 de septiembre a las 10 de la mañana están abarcando la venta digital, aprende cómo ofrecer pagos online. Lo hemos visto en varias sesiones anteriores dentro de la digitalización de los negocios, la manera y la forma de pago, ¿no? Y para ello, Cristiano Undurraga los va a estar acompañando, que es líder o lidera el área de desarrollo comercial de pymes y emprendimiento de Mercado Pago. Una forma que ha tomado mucho revuelo desde el punto de vista de las formas de pagar hoy día a través del e-commerce o del comercio electrónico. Así que la invitación está, esto le estamos compartiendo a través del chat, el link, porque tiene también tiene un formulario de registro. Esto lo hace el equipo de Pyme en línea, liderado por Corfo. Todos los días sábados son clases online, en vivo, ¿no? A través del Facebook de Corfo. Entonces tienen 2 instancias. Registrarse previamente en el link que le acabamos de dejar a través del chat y poder participar este día jueves, sábado a las 10 de la mañana. Y si no alcanzan y están ese día sábado con el tiempo de poder acceder,
puedan meterse a algún Facebook suyo, de sus hijos, de algún conocido, alguna cuenta, buscan a Corfo y les va a aparecer la transmisión en línea a partir de las 10 de la mañana y va a estar Cristian Undurraga contándoles sobre la venta digital, aprende cómo ofrecer pagos online, quienes estén a lo mejor pensando en justamente en la digitalización de los negocios y una manera importante de cómo es que nos paguen, ¿no? Y para eso va a estar esta clase, así que ya lo saben, este 4 de septiembre de 10 a 12:30 horas más o menos, en el marco de la plataforma Pymes en línea, la venta digital, aprende cómo ofrecer pagos online. Sin más, a nombre del equipo de ProPyme y en lo propio mío particular, como siempre les digo, un abrazo grande, con el cariño de siempre haber estado al frente acá de la sesión del día de hoy. Recordarles, quienes todavía no lo saben o no lo alcanzaron a escuchar, que hoy por la tarde les vamos a hacer llegar la grabación de la sesión completamente del día de hoy, de toda la exposición de José Luis y además la presentación de José Luis en formato PDF para que la puedan descargar y para que la puedan revisar ustedes. Van a poder volver a verlo y escuchar y también van a poder revisar todos los recuadros y toda la información que José Luis nos hizo ver el día de hoy. ¿Cuándo? Hoy en la tarde sus correos electrónicos, la única pega que les vamos a dar es que revisen todas las carpetas de sus correos electrónicos porque a veces podemos llegar a alguna no deseada, algún spam, promociones, dependiendo de Gmail, Hotmail, Yahoo, lo que tengan como correo electrónico, pero créanme que la pega la hacemos y con mucho cariño. Sin más, desearles ya 12:20 de la tarde una gran jornada, a seguir cuidándonos, atentos a nuestras invitaciones, seguiremos realizando estos webinars con diferentes temáticas que nos ayuden en el desarrollo de nuestras pymes a lo largo del país. Un gran abrazo, que tengan una linda tarde y será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, gracias.